Buenas tardes para los que estamos. Es una alegría tenerlos por acá, es una alegría este público joven. Le tengo que agradecer al presidente de la Cámara de Representantes, diputado Sebastián Andújar, el hecho de que nos abriera las puertas en un momento tan especial, ellos, nacidos en democracia, para reflexionar sobre aquella noche negra que duró 12 años en nuestro país. Porque además ellos son protagonistas de este tiempo y van a ser los constructores de los próximos 50 años. Sebastián, muchísimas gracias. Buenas tardes, Ahora sí. Buenas tardes, creo que los saludé a todos. Sin duda que es un gusto enorme. También es un honor para esta institución tener este tipo de actividades, tener gente joven que se anime a debatir, que pueda defender a través de una buena oratoria, de calidad, cuál es su concepción ideológica y defender también sus colores políticos. También es muy importante poder intercambiar lo que es distintas opiniones sobre lo que es la historia de nuestro país. Esta es la casa de la democracia. Acá donde están ustedes hoy es la casa donde se representa o donde está la voz del pueblo. Y vaya si eso implica alguna responsabilidad. La democracia y la libertad no se pueden defender por sí solas y hay que defenderlas. Y cuando hablo de defenderlas no me refiero a una terminología de la fuerza. Hay que defenderlas con una actitud política, con una forma de ser, con una forma también de vivir. Nuestro país se destaca a nivel internacional por su fortaleza democrática. Se destaca por la fortaleza de sus instituciones. Y quizás ustedes son muy jóvenes, yo no lo soy tanto, pero es un valor muy preciado. Y sobre todo es muy preciado cuando no se tiene. Ahí es cuando valoramos más las cosas, como la vida misma. Cuando perdemos algo, recién ahí nos damos cuenta del valor que realmente tiene para nosotros. La libertad y la democracia para los uruguayos está en la genética, está en la forma de ser, en la forma de vivir. Y este es el lugar donde se profesa mucho más la democracia. En este lugar, yo no sé si algunos de ustedes me han podido escuchar y capaz que soy reiterativo, pero somos los custodios de los dos documentos más importantes que tiene nuestra historia. Nosotros somos custodios de la Declaración de la Independencia y somos custodios de la Jura de la Constitución. Y eso es nuestro principio básico. De ahí es cómo nos regimos y cómo tenemos que proceder la política. Obviamente cada uno tratando de llevar agua para su propio molino, tratando de defender sus colores, con pasión. Tenemos que hacerlo con respeto. Creo que es algo que en estos tiempos tenemos que tener presente, lo que es el respeto. No vulgarizar la situación a través de la ideología política. Hay temas que nos tienen que unir, que son muy importantes, que tienen que encontrar a todas las fuerzas políticas, a todo el sistema político unidos, porque la sociedad siempre espera lo mejor de nosotros para poder resolver los problemas. Pero bueno, no quiero aburrirlos, Cris. También me gusta esto de que se sientan así, porque todos los legisladores cuando venimos acá también nos sentamos dejando estos espacios vacíos. Es una representación gráfica de cómo se maneja el cuerpo legislativo, pero lo que dije antes, de la separación física, no nos lleve siempre a una separación sobre las cosas que la sociedad necesita de nosotros. Les agradezco un montón que me hayan invitado, les agradezco un montón que me hayan solicitado poder estar acá. Sepan, si bien soy presidente de la Cámara, es un cargo efímero, porque es bastante corto, pero durante este año lo que esté al alcance de mi mano, cuenten con ello, estoy a las órdenes, y sepan que acá son siempre bienvenidos, Cris. Así que espero que tengan una linda jornada. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Sebastián, presidente de la Cámara de Representantes, para hacer
un poco más formal, para nosotros significa mucho. Ellos querían estar acá, ellos pidieron estar acá, en esta casa, defendiendo esa democracia de la cual usted daba cuenta. El país tiene una democracia plena, es ejemplo en el mundo por esa democracia, y creo que esto, ¿no?, de las renovaciones activas, debatiendo fraternalmente, hace que tengamos, bueno, una democracia más fuerte, una esperanza más grande. Es así. Solo, ya me voy a despedir, me falta una cosa. Yo me tengo que retirar y les pido disculpas porque tengo que también estar en la apertura del Congreso Nacional de Ediles, que se está realizando en este mismo momento en el Salón de los Pasos Perdidos. Pero si no me hubiese quedado encantado, hasta me hubiese... Habrá una próxima. Sí, claro, me hubiese tentado hasta para debatir, si es necesario. Y una mención, Cris tiene más horas dentro de esta institución de las que tengo yo. Y hace un ratito que soy legislador. Así que imagínense los cuentos que les puede hacer Cris de este lugar. Solamente eso. Muchas gracias, Sebastián, lo extraño. Gracias. Muchas gracias por todo. Saludos. Le agradecemos al presidente de la Cámara de Representantes, diputado Sebastián Andújar, que nos acompañara en esta apertura. Es importante, ¿no?, para fortalecer la institucionalidad. Finalmente llegamos al Palacio Legislativo para hablar de estos 50 años del golpe de Estado, para referirnos a todo lo que pasó aquel 26 y 27 de junio de 1973, donde a pocos pasos representantes de todos los partidos políticos defendían en el Senado de la República la democracia con angustia, con dolor. Ahí empezaba la noche más larga y más negra de nuestra historia reciente, la huelga general, las ocupaciones y las marchas de los estudiantes para resistir al golpe de Estado. Y esto que hoy es democracia linda, pura, donde ustedes van a hacer escuchar sus voces, estaba rodeado de botas, de tanques, de camiones, de amenazas. Por eso nunca más estamos hoy acá. Por sorteo le tocó a Agustina Castro, representante del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, abrir la oratoria, el debate o el conversatorio del día de hoy, que empieza por las experiencias personales. Cómo comenzaron a conocer esta historia. Agustina. Bueno, buenas tardes, noches, ¿cómo están? Primero, gracias, Cris, por este espacio y por pensar en nosotros para construirlo. Siempre, aunque no esté participando mucho de los contrapuntos por tema de estudio, de que estar acá hoy es muy lindo. Y bueno, pensando en armar algo para hoy, hablaba con mis padres sobre cuándo yo había escuchado por primera vez que había habido un golpe de Estado, y en realidad descubrimos que nunca me habían sentado a charlar de que había habido un golpe de Estado, pero sí en mi familia, en las conversaciones de los adultos, siempre había estado presente, más que nada por tíos presos políticos, por tíos llevados por las racias, por un abuelo de muerte dudosa, de un supuesto ACB, que ahora con estos últimos datos que se saben, sabemos que es un fichado de la dictadura y posiblemente un muerto de la dictadura, pero bueno, hasta hace poco pensábamos que había sido un ACB. Entonces mi familia está toda atravesada por la dictadura, y toda conmovida, entonces siempre estuvo como ahí. Después empecé a militar en el liceo, empecé primero en el liceo Manuel José de las Piedras, con un gremio, charlas, compromiso educativo y demás, que abrían los espacios como para poder hablar de esto, y después, bueno, empecé a militar en el MMP y ahí seguí en la formación política. Entonces creo que eso, que no hubo un momento en el que yo pueda decir que me enteré que había un golpe de Estado, sino que siempre se habló de eso en mi familia, por suerte. Y nada, no sabía mucho cómo empezar esto, porque justamente enterarme esto fue muy removedor y es como la primera vez que lo hablo así en público. Entonces, nada, eso, tengo una familia muy atravesada por el golpe de Estado y por eso me enteré del golpe de Estado, porque fue una época de la historia que nos dañó mucho. Bueno, qué lindo verlos sentados a los tres
en esa Sí, banca. la bancada del Frente Amplio ya me dejó sola. Se abandonó. Pero bueno, qué bueno tener una representación, ¿no? Multipartidaria por ahí. Ahora el turno es del Partido Colorado. Le toca hablar a Arturo Rodríguez. Tarde llega Juan Enlaza, ¿eh? Tuto, tu turno. Bueno, primero que nada, agradecer a todos por venir hoy, a acompañarnos, estar acá junto a nosotros en un espacio muy lindo. Agradecerte a vos, Cris, por siempre estar buscando estos espacios de diálogo y de reflexión, que me parece que es la idea que tiene este evento, esta conmemoración. A veces sabemos defenderlo con este lugar con mucho acuerdo y con mucha cordialidad, a veces con palos y piedras, pero bueno, esperemos que hoy sea un momento de acuerdo. A mí me pasó algo muy similar a lo que pasó Agustina cuando hablaba de su vinculación con el concepto de lo que fue la dictadura. Digo, mi familia no es una familia política activamente. No sé en qué momento fue de chico que me enteré que tenía familiares que habían sido exiliados por la dictadura, pero entender el concepto de una dictadura o lo que significaba ser exiliado me llevó muchísimo tiempo. Sobre todo creo que el mayor vínculo o el momento en que empecé a aprender de verdad lo que había significado para el país fue cuando militaba en el gremio estudiantil de Zorrilla. Cuando arranqué ahí tenía recién unos 15 años y se estaban planificando, me acuerdo, un acto de conmemoración de los desaparecidos y se estaba citando la marcha del 20 de mayo. Yo en ese momento no sabía muy bien qué significaba el ser desaparecido o lo que era la marcha del 20. Porque claro, repito, mi familia en eso no participaba mucho. Me acuerdo que un compañero me dijo de ver La Noche de los Lápices, como para poder entender un poco lo que había sido la lucha estudiantil, por lo pronto en Argentina, pero creo que el espíritu lo vivimos en todos los países de Latinoamérica, lo que fue la persecución por cuestiones ideológicas, sobre todo de gurises, de chiquilines. Me acuerdo, me sentí raro saber eso. No era algo que yo había sabido, sentí muchas veces que mi familia no se había hablado, que lo habían ocultado, como de dictadura no se habla, de política no se habla. Y bueno, después militando dentro del Partido Colorado, bueno, vas a través de la militancia política vas descubriendo parte de la historia que muchas veces en el día a día no se habla. Y eso me parece que siempre es un riesgo. No saber de nuestra historia siempre nos lleva lamentablemente a repetirla. Así que bueno, por ahí la voy dejando, digo, y bueno, y banquemos todos este espacio de reflexión. Gracias, Arturo. Y ahora le toca el turno, pero me falta Juan, ¿no? Así que voy a pasar a Marcos Perrachón. Asamblea Uruguay, Frente Amplio. Bueno, esperemos que llegue Juan, que dijo que estaba en camino, tenemos que alterar un poco el orden. Primero que nada, creo que es importante agradecer a Sebastián, a Cris, que hicieron posible este conversatorio, esta reflexión tan importante. Agradecerle especialmente a Cris, que llevamos mucho tiempo construyendo conciencia colectiva sobre los temas que le importan a nuestra sociedad, a través del programa semana a semana y a través de un montón de debates abiertos en los que hemos abordado los temas más importantes para nuestra sociedad. Y qué más importante que hablar sobre nuestra historia reciente, que reconstruirla, que entenderla y que empezar un poco a pensarla. La temática que nos planteamos un poco para este comienzo era cómo nos habíamos contactado nosotros con esta temática en principio, cuáles eran las vivencias personales que teníamos. Obviamente ninguno de nosotras nos tocó vivir en carne propia esta historia, pero de distintas formas nos hemos ido acercando y como decían los compañeros, la verdad que yo no podría decir cuál fue el primer día que escuché hablar sobre la dictadura en el Uruguay. Es un tema que ha atravesado a mi familia fuertemente y que por lo tanto desde que tengo conciencia escucho el término. Pero algo que pensaba y reflexionaba cuando estaba pensando qué decir hoy, era que me costó mucho tiempo entender y profundizar sobre qué fue y cómo fue
Y hay algo que a mí me parece muy interesante y es cuando me crié, antes de entrar en la militancia política, yo daba el hecho de la dictadura como algo muy lejano, como una cosa en el tiempo, hace mucho, que nunca podría volver a suceder, como un enemigo, algo negro, que el Uruguay nunca podría volver a repetir. Y después con el tiempo empecé a entender que es algo que tenemos que militar, que es algo que tenemos que esforzarnos para que no se repita, que fue un fenómeno que sucedió y que en otras partes del mundo hoy en día todavía tenemos sucesos similares. Y ahí empecé a entender la importancia de la militancia y de concientizarnos sobre estos temas, de discutirlo y de hablarlo. Particularmente en mi familia, mi abuelo fue detenido por la dictadura, pasó varios años ausente, y mi abuela también durante un periodo menor, pero fue detenida. Por tanto, incluso algunos de mis tíos se criaron un periodo de tiempo sin ninguno de sus dos padres o madres, debido a lo que fue este proceso tan horrible. Mis abuelos no tenían una vinculación con nada que se le pudiera llamar terrorismo o que de alguna forma pusiera en juego la democracia, y ahí de a poco empecé a entender lo que había sido esto tan grave. Después un poco también, como decían los compañeros, cuando entré a la militancia político-partidaria, me empecé a contactar un poco más con otras cuestiones y a entender desde otro lugar lo que había sido este periodo de la historia y cómo todavía había personas que de alguna forma lo defendían o ponían en cuestión las verdades históricas que nos traen eso, y la verdad que eso en un momento de mi vida me preocupó muchísimo, sobre todo me angustió entender que en nuestra sociedad podía haber personas que pusieran en duda la forma en la que se dieron los hechos, las razones por las que se dieron los hechos, y eso me hizo sentir que estábamos de alguna forma en riesgo en algún momento de que se repitieran. Y después, ahora ya hace no tanto tiempo, cuando entré a la militancia estudiantil, en la Facultad de Ingeniería, en el gremio de ingeniería, con compañeros que llevan mucho tiempo y con esa transmisión histórica de compañero a compañero de lo que había sufrido tanto la Universidad de la República como la Facultad de Ingeniería en este periodo tan oscuro, de vuelta se me revivió ese sentimiento de saber que había compañeros que simplemente por haber defendido la universidad, por haber defendido la educación, habían sido detenidos, desaparecidos, o que bueno, incluso en mi facultad hubo un atentado, se intentó destruir la creación. Entonces, entender que la dictadura fue un periodo muy, muy triste, muy complejo, y que fue mucho más allá que solo los detenidos desaparecidos, que a veces es como lo que hablamos mucho, lo que mucho pensamos, pero que fue un periodo muy oscuro para nuestro país desde muchos puntos de vista. Así que nada, me quedo por ahí por ahora y ya seguimos. Gracias, Marcos. Antes de pasar a Luca Bercheri, Jóvenes 404, Partido Nacional, que le toca ahora agradecerle a todos los compañeros, a todos los que están acá, ¿no? Pero a todos los compañeros de los contrapuntos, Gonzalo, Diego, Pipe, ¿no? Andrés, que vinieron a acompañarnos. Esto, en definitiva, es una gran familia, se los agradezco. Bueno, Luca, llegó la hora. Bueno, primero agradecer a vos, a Sebastián, a los compañeros del Contrapunto, a nuestros compañeros del partido que están acá con nosotros, a todos los que están presentes. Y nada, para hablar de la experiencia personal, puedo decir que mi familia no está tan atravesada, es verdad. Mi familia gozaba de ser una normal uruguaya de la época, que no se expresaba, que tenía convicciones de izquierda, pero que no estaba afectada por la persecución política, porque no la hacían público. Más que nada, puedo decir que es verdad, mi familia es una familia muy política, somos muy políticos en la familia, vivimos hablando de política, y nos gusta mucho el cine argentino. Yo me acuerdo de que ya de chico tendría 10 años y mi madre me hacía ver la historia oficial, La noche de los lápices, me la hicieron ver a los 15. Y después también en el curso de mi educación secundaria dábamos los temas, me acuerdo que ya en cuarto año lo vimos, pero medio por arriba, pero que después de a poco, cuando uno ya va aprendiendo más cosas, tomando conciencia de los panoramas más generales, ¿no? Tenía su ideología de una manera más seria, se estudió más a fondo lo que era la dictadura, las consecuencias que tuvo para las personas, las consecuencias que tuvo para el derecho, las consecuencias que tuvo para la institución democrática y la imagen del país, para lo que significaba las personas.
y daba la imagen de lo que fue, ¿no? Claramente una etapa oscura, una etapa represiva, una etapa que atenta contra lo que significa el ser humano y contra lo que significa los valores de la sociedad en la que nos basamos. Y en ese sentido, yo creo que después de eso uno toma una perspectiva mucho más grande y empieza a militar activamente, es decir, que el terrorismo de Estado no solo está mal, sino que hay que reconmemorar todas las fechas posibles, ¿no? Para decir, esto fue un error muy grande que tomó el Estado, que fue responsabilidad del Estado, porque no fue un grupo privado el que desapareció, torturó y asesinó personas. Fue el Estado, el encargado de proteger a la gente. El encargado de dar servicios y garantizar la vida, atentó contra la vida, atentó contra la dignidad de las personas, y esto es una de las atrocidades más grandes que puede haber pasado en el país, ¿no? De un sistema organizado para reprimir, detener, torturar, secuestrar y desaparecer a personas, haciéndolo más que nada inaceptable. Y en ese sentido, mi familia, mi abuela tiene algunas experiencias de cuando durante las razias, ¿no? Y los allanamientos, ¿no? De que se entraba a la casa sin justificación. Como dije, todas anécdotas y cuestiones que pasaron durante la dictadura, que a mi familia le tocó no algo tan fuerte, pero de que sin embargo sí le tocó, y en ese sentido de que fue una etapa más que nada de miedo en mi familia, más que nada de la incertidumbre, ¿no? De que un día te entren, de sepan que sos de izquierda y por ahí termines en una fosa común sin saber dónde están tus familiares. Y en ese sentido es bastante fuerte. Y cierro por acá. Muchas gracias, Lucas. Viene diputada Margarita Lispitz por ahí, que vino a acompañarnos. Agustina, ¿no? Está haciendo el don, la diputada, qué bueno eso. Gracias, Margarita. Ahora voy a otra de nuestras chicas, Ailén Fernández, Asamblea Uruguay, Frente Amplio. Hola, muchas gracias a todos por venir y gracias a Cris por tenernos acá de nuevo acá nosotros. Respondiendo a la consigna de cómo fue la primera vez que tenemos contacto con el golpe de Estado, yo honestamente durante mi infancia no tengo mucho recuerdo de haber hablado en mi familia del tema, hasta que un día, cuando estaba creo que terminando la escuela, me comentan mis padres que teníamos una tía que estaba llegando de Suecia y yo no entendía por qué teníamos una tía tan lejos. A partir de entonces empiezo a preguntar un poco de bueno, ¿por qué ella viene desde allá? ¿Por qué no está acá en Uruguay con el resto de la familia? Si está toda la familia acá. Y es ahí que tengo el primer contacto con lo que fue la dictadura cívico-militar. Ni hablar que era una niña chica y que no se me explicaba lo que era un golpe de Estado y demás porque no correspondía, así como tampoco se me explicaba lo que pasaba realmente con las personas que eran víctimas del terrorismo de Estado. De todas formas yo escarbé lo más que pude porque era una bolsa curiosa, lo sigo siendo. Le preguntaba a mi madre, le preguntaba a mi abuela, le preguntaba a mis tías, y de a poco fui reconstruyendo lo que le pasó a la tía, hasta que Cris comentó que íbamos a hacer esto y dije, bueno, yo en realidad quiero saber de primera persona cómo fue todo lo que sucedió en aquel entonces, y hablé con la tía y un montón de comentarios súper fuertes, un montón de vivencias que no corresponden decir acá, siento yo, pero que lo hacen a uno darse cuenta que a pesar de no haber vivido eso, lo hacen a uno sentir lo que fue la incertidumbre, lo que fue la injusticia, lo que fue realmente la violencia que vivieron aquellas personas durante la época de la dictadura. Y una cosa que quería traer puntualmente era un comentario que ella me hizo cuando estábamos hablando, que fue, no me acuerdo textualmente cómo fue el comentario, pero ella como que estaba arrepentida de haber militado
porque sentía que había sido culpa de los militantes todo lo que había pasado. Y eso fue una de las cosas que más me removió del discurso de ella. De decir cómo una minoría de la sociedad con un discurso bastante violento hacia los militantes de izquierda logran convencer a las personas que fueron víctimas de terrorismo de Estado de que lo que pasó fue culpa de ellos. Y eso yo no lo podía creer. No hubo culpables dentro de los militantes, los estudiantes, los trabajadores no eran culpables de lo que pasó. Y que ese discurso esté vigente hoy en día a mí me deja muy sorprendida y decepcionada que cale hondo en los que fueron los protagonistas de aquel entonces. Dejando de lado ese tema, a diferencia de los compañeros, no tuve contacto a nivel educativo con la dictadura, no milité en ningún gremio estudiantil y no recuerdo tampoco haberlo dado ni en primaria ni en secundaria, y eso era uno de los temas que entendía también conveniente tratar hoy, de cómo educamos a nuestros niños en lo que es Roma, en lo que es Grecia, en lo que es Europa y Occidente y demás, y no los educamos a los niños y a los adolescentes en las aulas sobre lo que fue este momento en nuestra historia tan relevante y un pasado tan oscuro que tiene Uruguay. Los niños, las niñas, los adolescentes tienen que saber de primera mano qué fue lo que pasó, tienen el derecho a saber la verdad, tienen el derecho a saber la historia, como decían los compañeros, para que no se repita. Por acá. Gracias, Ailén. Ahora viene Juan Ignacio Aldaya, Jóvenes 404. Ahí Bueno. Pesco, Partido Nacional. Para un poquito. Esto me gusta porque de acá los puedo apagar, ¿saben? Pues Los contrapuntos con estos micrófonos vendrían divinos. Escucho, Juan. Bueno, buenas noches, tardes para todos. Buenas noches principalmente para mí, que como usualmente llegué tarde. Si se dan incondicional mis amigos del partido que llegaron antes que yo, incluso, muchas gracias por haber venido. Obviamente muchas gracias a Cris por siempre darnos estos espacios, y a los compañeros de Contrapunto por venir y dar sus ideas y sus vivencias como siempre. Yo personalmente vengo de una familia wilsonista, la cual obviamente vivió desde cierta lejanía la dictadura, porque tuvimos al líder proscripto que estuvo en el extranjero haciendo patria desde afuera y intentando conseguir lo que se pudiera desde afuera, intentar bloqueos o lo que sea necesario para erradicar la dictadura que vive en el país. No tuvo tanta incidencia en la familia, por lo tanto yo ahí no saco mi gran aporte que tuve acerca del golpe de Estado. Yo mis primeras caminatas en torno al golpe de Estado las tuve en el liceo, que empezamos a ver en sexto año, en el programa de la dictadura de 1973. Y lo que a mí me empezó a llamar la atención, que yo ahí todavía no militaba, era como que algunas personas planteaban una postura, planteaban culpabilidades y otras personas planteaban otras. Y a raíz de esas discrepancias me empezó a interesar más en el tema, de bueno, ver en realidad cuál era la realidad, por dónde iba el tema, y a raíz de ello me recomendaron un autor que se llama Lincoln Maistegui, el cual considero por los autores que he visto y de los historiadores más objetivos que tiene este país, y a raíz de allí empecé a entender un montón de sucesos que me empezaron a hacer permitir y entender cómo se fue dando la dictadura. Entiendo que ahora estamos un poco comentando más cómo la venimos desarrollando, cómo nos empezamos a vincular en conocimiento con la dictadura. Capaz que por eso no toco por ahora tanto contenido, pero sí entender algunas concepciones más generales. Cuando empecé a leer a Maistegui, entendí que los pueblos son como las personas, todos nos enfermamos. Y lamentablemente, al fin de la década de los 60 e inicios en la década de los 70, la población se enfermó, el sistema político se enfermó, los sindicalistas, los trabajadores, todos nos enfermamos, el pueblo uruguayo se enfermó. Y como se enfermó quería, lamentablemente, y eso es una mea culpa de los partidos políticos, quiso un cambio, que no hubiera esperado, la verdad, el desenlace que tuvo, porque fue trágico. Pero ahí yo creo que es importante y es relevante que sepamos entender cuáles fueron los motivos que nos llevaron a cometer ese tropiezo que al día de hoy todos nos arrepentimos y no queremos que vuelva a suceder jamás.
y por eso en las siguientes intervenciones me encantaría compartir con mis compañeros y estar 100% de acuerdo cuáles fueron las causas, porque como mencionó el concepto Tuto, la historia está para no volver a repetirla. Y gracias a Dios tenemos historiadores que estudiaron la historia del país para no volver a repetir las causas y por ende que no llegue a la trágica dictadura que tuvimos por 12 años en este país y eso que no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Gracias, Juani. Bueno, qué alegría, porque dos compañeros más del contrapunto, Jimena Hurta, del contrapunto de los lunes de adultos, que está Andrés por ahí también, y Gastón Castillo, que es compañero de los contrapuntos los viernes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, y ahora viene alguien que recuperamos, que es Claudio Arbezún, es integrante del Partido Comunista del Uruguay Frente Amplio. Claudio, qué lindo, me alegro mucho de que estés de vuelta acá, en esto que te vio nacer prácticamente a la política, eras muy jovencito. Sí, sigo siendo joven. Saludo a Cris, a los compañeros y a las compañeras que se arrimaron. Sí, allá cuando estábamos en la FEU participamos de algún intercambio. Creo que es importante esta actividad. Yo no sabría identificar, al igual que algunos de los compañeros que hablaron, en qué momento tomé contacto con el terrorismo de Estado. Vengo de una familia militante, sí, pero no logro identificar en qué momento algo que hoy sé, que supe toda la vida, y es que una minoría de la sociedad se apropió del Estado para desplegar terror sobre la mayoría que no quería que le desplegara terror. Y eso es importante decirlo. Acá la compañera decía algo que era importante. Los militantes no tuvieron la culpa, y los que no militaban tampoco tuvieron la culpa de no animarse a militar, o no poder defender un vecino, una vecina, no preguntar lo que no se debía. Nadie eligió el terror. El terror lo eligió una minoría que lo ejerció sobre la mayoría de la población. No recuerdo en qué momento eso ingresó en mi biografía, pero sé que me acompaña. Quizás un momento de inflexión puede haber sido las primeras marchas del silencio, ¿no? Cuando uno ve las caras de decenas y decenas, cientos de familiares de detenidos desaparecidos sosteniendo las caras de los detenidos desaparecidos, pero sobre todo ve una multitud de pueblo que acompaña esa movilización, que de alguna forma lo que muestra es el fenómeno masivo que tuvo el terrorismo de Estado, ¿no? Que fue ejercido contra toda la población uruguaya, contra los que sufrieron la cárcel, el exilio, la tortura, la muerte, pero también contra el resto que debía protegerse o tener miedo o medir sus actos en función del estado de las cosas. Obviamente después empecé a militar y todo eso empezó a cobrar un poco más de sentido. Me afilié con 15 años al UJC, cumplí 12 años este mes. Y recuerdo claramente la primera vez que ingresé al local de la juventud, y uno ingresaba, es un local que ya no tenemos, ingresaba por la escalera y al doblar lo que se encontraba en el hall era la cara de Liber, de Hugo, de Susana, de Ramón Pérez, de Miguel Mato, padre de la actual diputada Verónica Mato, bueno, de un montón de compañeros y compañeras que habían sido víctimas del terrorismo de Estado, y tenía una frase que creo que a todos los militantes que la vimos nos acompaña hasta el día de hoy, que decía: con los mártires en el corazón y con el corazón en el futuro. Porque en definitiva el terror fue ejercido para amputarle el futuro a esas personas, pero sobre todo para amputar un futuro distinto para la mayoría, porque si no, no hay que generar terror sobre la mayoría. Cuando se debe hacer eso, pues se le tiene miedo a la mayoría. Después empecé a militar en el liceo, en el que no me obligaba, después en la Facultad de Ciencias Sociales, y aprendí algo que decía el compañero del Partido Colorado, que me parece que es fundamental, y yo vengo a eso acá, así que además, como soy el último, meto, si se quiere, un punto de inflexión entre la primera ronda y la segunda, que es que él decía: no saber de la historia es un riesgo. Y vengo al palo de la sociología. Las cosas no caen del cielo, es verdad. Fue una noche de 12 años, fue un momento duro, terrible, triste, feo, pero no cayó del cielo. Y entender la situación, entender los hechos sociales, implican entender el resto de los hechos sociales que explican el hecho social en sí. Y para eso hay que usar estas instancias, para hablar qué fue lo que llevó a que haya un quiebre institucional en el 73, y quiénes son los responsables de eso. Y ahí empezamos a trabajar desde secundaria hasta ahora a debatir sobre eso, ¿no? A entender que lo que había pasado fue un proceso de degradación institucional de las libertades democráticas,
de la posibilidad de participar de la gente, que viene por lo menos desde la década de los 50, y que tuvo como objetivo generar la posibilidad de que se procese un ajuste económico. Y esto no es relato, y yo por eso traigo hechos, algunos datos. El Uruguay en los años 50 había desacelerado su economía, y a partir del 58 estaba en estancamiento virtual. Eso evidentemente generaba tensión en la puja distributiva. Es decir, en el marco de que los márgenes de ganancia se achican, alguien tiene que pagar el pato, o alguien deja de ganar o se reducen los salarios. Y en Uruguay eso sucedió, se empezó a procesar un ajuste económico. Entre el 67 y el 68 se definió la congelación de precios y salarios. Se congelaron los salarios pero no los precios. Entre diciembre del 67 y todo el año 68 hubo un 60% de aumento de la inflación que se comía el salario. Y la gente empezó a movilizarse, a organizarse, a luchar por generar un cambio político democrático, por la vía de las instituciones. Y el terrorismo de Estado era la condición de posibilidad del ajuste porque tampoco era posible hacerlo en las instituciones, no solo por los militantes que estaban afuera. No había mayorías en el Parlamento para procesar el golpe, el ajuste sin el terror. Y ahí están, obviamente, sectores democráticos y que tienen credenciales para reivindicar su historia, obviamente, tanto los sectores de la militancia de izquierda, pero también de los partidos tradicionales, el wilsonismo, el vallismo. No había la posibilidad de procesar ese ajuste económico que se procesó después sin el terror. Y algunos ganaron con el terror. La mayoría de la población uruguaya perdió, pero algunos ganaron. Al finalizar la dictadura, los ingresos del capital en relación con el PBI habían aumentado un 18%. Los ingresos por trabajo de los salarios en relación al PBI habían caído un 21%. Y algunos sectores específicos de la economía se habían favorecido. El sector financiero duplicó su participación en la generación de riqueza en nuestro país. Si el terrorismo de Estado fue un negocio para algunos pocos a costa de la sangre, de la vida y de los sueños de la enorme mayoría del pueblo uruguayo, no solo de los militantes de izquierda. Yo acá no vengo y ahí discrepo sanamente, porque de eso se trata. No se puede construir la verdad histórica y sobre todo no se puede defender la democracia sin debate, porque fue lo que también se trató de cercenar entonces. Yo ahí tengo una leve discrepancia con lo que planteaba el compañero presidente de la Cámara de Representantes. No venimos a traer agua a nuestro molino, venimos a tratar de que la cuestión no se repita. Entonces yo soy capaz de decir que el que perdió fue el pueblo uruguayo, pero hubieron algunos pocos que ganaron, y creo que nosotros como jóvenes tenemos la posibilidad histórica, y redondeo porque sé que estoy en tiempo, de no hacernos cargo obviamente de mochilas que no nos corresponden, y sobre todo de alumbrar un mañana en el que no sea posible que se procese un ajuste económico o una regresión cultural a costa de la sangre del pueblo. Pero para eso hay que no asumir tampoco los relatos de aquellos que han construido relatos no en nombre de la verdad, sino porque quieren ocultar su rol en los procesos anteriores, durante y posteriores a la dictadura, en todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la impunidad. Y de nuevo, acá creo que en todos los partidos hay de dónde agarrarse para construir esto. Hay veces que aquellos que tienen que lavar sus culpas o ocultar su protagonismo han tratado de infectar a los otros que se movilizaron en contra de ese proceso de terror, de verdades que no son de ellos, así que no hay que hacerse cargo. Gracias, Claudio. Y ahora le toca a Juan Caram, Juventud 250 por la Patria, Partido Nacional. Gracias, Cris, y disculpas a todos por llegar tan tarde. Tuve un inconveniente sobre la hora. Pero sobre el primer bloque yo quería contar más o menos cómo es mi historia familiar. Es parecida a la de que contaba Juan y yo, una familia por parte de padre muy wilsonista y por parte de mi madre militantes de izquierda del Frente Amplio, también creo que grandes militantes, desde la clandestinidad creo que también se lucieron mucho, y yo siempre fui un gurí súper curioso sobre la historia de mi familia, sobre lo que pasó hace poco, pero sobre todo sobre lo que pasó hace mucho, y a eso de los 7, 8 años arranqué a conversar con mi padre sobre su juventud, totalmente ligada al combate
a la dictadura, él como militante estudiantil, mis tíos como militantes wilsonistas, mi abuelo como dirigente de Por la Patria, se enfrentaron en Artigas a su manera, con pocas armas, mucha humildad, pero mucho coraje también a la dictadura. Creo que una efervescencia y una unión tremenda. Siempre me contaban que los mejores amigos de mi abuelo a la hora de militar contra la dictadura eran los militantes vallistas y comunistas en Artigas, que la realidad es que en esos tiempos eran todos bien pocos, pero era gente que se la jugaba con mucho coraje. Mi abuelo organizaba unas reuniones que él obviamente creía secretas, que a veces eran 4 o 5 personas, hasta en su casa, y el otro día con los archivos del terror que hace poco salieron todos lados, lo habrán visto. Yo me puse a buscar y encontré que habían reuniones que eran en la casa de mi padre, que él tenía 17 años, donde eran 3 personas, 3 estudiantes de secundaria. Mi padre era presidente de ACEP en Artigas y la secretaria era Patricia Ayala. Ellos se juntaban, eran 3-4 gurises que iban a algún congreso en algún departamento, o mi abuelo con 5 amigos para discutir de política, creían que estaban en la clandestinidad, escondidos y craneando alguna posible solución o cualquier tipo de militancia que ellos llevan adelante. Y terminamos viendo que al final sabían hasta lo que hablaban, si tomaban mate, si no tomaban mate, quiénes estaban, cuántos iban. Encontré unos documentos que parecen de película, parecen parodias. Mi abuelo, con todo el respeto y cariño del mundo que le tengo, pero al final era un viejo que se dedicó a pelear con lo que tenía, y me puse a leer el otro día y aparecía que un documento que decía que era financiado por la Organización para la Liberación Palestina, un tipo en Artigas en el medio de la nada hace 50 años. Era gente común y corriente, como nos habrá pasado a tanto de nosotros y a nuestros parientes, que se la jugaba con lo que podía y estaba absolutamente fichada y perseguida. Yo crecí escuchando esas cosas, crecí escuchando cómo mi abuelo era perseguido por estar afiliado a alguna revista no sé, de ideología comunista o socialista, o cómo mi abuela tuvo que dejar de dar clases por los mismos motivos en la facultad. Gente que nunca llegó a tener visibilidad, pero es la gente que combatió y que se paró, y esa fue la voluntad popular que tanto respaldó a los líderes democráticos. Esa fue una voluntad sumamente popular y nacional, de gran arraigo, que creo que nunca se debe haber visto en el país, por lo menos en la historia moderna, como en esas épocas. La verdad que hay algo de toda esa cosa fea que me parece lindísimo, que es cómo se vio tanta unión más allá de las diferencias, cómo encontramos lo esencial para el pueblo uruguayo, y dejando todo de lado, con humildad, con coraje, cómo el pueblo uruguayo le dijo que no en la militancia, pero hasta electoralmente, a una dictadura. Cómo se enfrentó con todas sus armas, cómo los que estuvieron afuera hicieron todo lo posible para corregir el futuro del Uruguay. La realidad es que hoy todavía quedan muchísimas heridas abiertas. Esto sucedió hace 50 años, terminó hace 40, y nosotros lo venimos charlando y nos sigue doliendo, tenemos diferentes visiones al respecto, pero me parece importantísimo que generemos estas instancias de consenso entre compañeros de los 3 partidos políticos más importantes del Uruguay, sin lugar a dudas. Entonces, de verdad agradezco poder estar acá, y a vos, Cris, que nos generás siempre instancias de debate, pero de formación, y esto de formación democrática. Para mí es importantísimo estar acá y que toda esta gente nos escuche, incluso virtualmente, que haya gente que le siga interesando, que sea la voluntad de la juventud política el seguir concientizando sobre la democracia, y no sobre la democracia en cuestiones filosóficas y abstractas, sino de la democracia en la vida cotidiana, en el respeto, en la convivencia, en el diálogo, en la tolerancia. Yo creo que de eso se trata, y por eso estamos acá. Así que, Cris,
te agradezco mucho, disculpo la demora otra vez y nada, todos estamos para disfrutar acá. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y ahora, segunda vuelta. Yo les decía, son nacidos en democracia, ojalá vivan toda la vida en democracia, ¿no? Es lo más lindo que hay. Son protagonistas de hoy, van a reflexionar sobre la historia de 50 años atrás y, bueno, el compromiso y la construcción en sus manos de los próximos 50 años. Agustina Castro, Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio. Bueno, de la mano con eso, con ser jóvenes, creo que tenemos algunas responsabilidades históricas y quiero traer dos. Por un lado, la de destruir algunos discursos, como creo que varios compañeros nombraron ya eso del tema de la culpa y de los culpables, y creo que no está bueno echar culpas. Por ejemplo, Marcos decía que su abuelo se extrañaba de que fuera un fichado por la dictadura porque no tenía vínculo con el terrorismo que ponía a fuego la democracia. Creo que esos discursos no tendrían que existir, muchos menos desde la izquierda, pero eso, o sea, no echar las culpas y tampoco, Ailén también traía lo de no echar las culpas a lo que no se animaban a militar, porque creo que eso es uno de los objetivos de la dictadura, una dictadura que torturó, que asesinó, que desapareció, pero esos fueron los métodos, los objetivos eran otros. La tortura era el método que tenía la dictadura para instalar su relato a la fuerza, porque la verdad no la tenían. Entonces, una de las cosas que tenemos que reivindicar como jóvenes, y acá viene la otra responsabilidad histórica, es la de la lucha colectiva. Es la de reivindicar a estos jóvenes que priorizaron la lucha social, que priorizaron creer que había un país más justo que estaba a la vuelta de la esquina y que había que construirlo colectivamente o no. Entonces, renunciar a las aspiraciones personales, creo que todos los compañeros que cayeron en combate renunciaron a sus aspiraciones personales porque entendían que la patria era para todos o no era. Entonces, quería traer eso, como la responsabilidad de destruir algunos discursos y la responsabilidad de reivindicarlos. Y también Juani traía la idea de que la sociedad estaba enferma, que los trabajadores y los sindicalistas estaban enfermos y por eso quisieron cambiar las cosas. No hago acuerdo. Voy a citar a Galeano, dice: cuando nace la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Y yo creo que había una necesidad de decir, una necesidad de hacer, que no estábamos enfermos, que no estaban enfermos mis compañeros y mis compañeras, sino que veían sus libertades totalmente limitadas, que veían que los estaban matando, que los estaban desapareciendo, que los estaban torturando, y que algo había que hacer con eso. Quería traer eso, reivindicar el poder expresar también, y de la mano con lo que decía Lucas del miedo a militar, una juventud que dio su vida por expresarse y que dio su vida y su historia por la causa, y que murieron por los suyos, que van a ser eternamente los nuestros. Qué bueno escucharlos. Hoy de mañana estaba escuchando a Aurelio González, fotógrafo que estuvo en todas. Me decía, bueno, escuchó hablar a Wilson Ferreira, a Zaguirre, Rodríguez Camuso, aquella noche con emoción, una noche de incertidumbre. Y le dijeron, hay tanques, hay camiones, hay un ejército en la calle. Y él lo dudó. Se fue porque tenía miedo, porque le dijeron que se fuera. Y volvió al otro día, a la madrugada, para sacar esa foto que después escondió. Estaban los tanques, los camiones, los fusiles, el miedo. Arturo Rodríguez, el minuto es suyo. Juania, gracias. Perfecto, no, respondo ahí a la alusión que se me hizo. Quiero marcar, me sigo basando en mi experiencia bibliográfica, la CNT llegó a tener contacto con los militares para ver la posibilidad de derrocar al presidente. Incluso quiero pasar a citar a Sereni, que era en aquel entonces representante de la colectividad, el cual dijo que la renuncia del señor presidente abrió una perspectiva de diálogo y solamente a partir de ese diálogo restablecido es viable la interacción fecunda entre pueblo, gobierno y fuerzas armadas para comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia. Lamentablemente el pueblo estaba enfermo, todos, a pesar de los partidos políticos, buscaban cambiar. Lamentablemente nunca hubieran previsto lo que pasó.
pero es una realidad lamentablemente que el sistema político, los militantes y todos los que estamos acá, que en aquel momento estamos representados por esas personas que dieron la espalda al presidente de aquel entonces, que fue Juan María Bordaberry, quien cuando las Fuerzas Armadas legitimaron una orden que dio el presidente pidió que se convocara una manifestación a la Plaza Independencia a reivindicar el apoyo democrático. Lamentablemente, la misma cantidad de gente que fueron las que estamos acá. Solamente 50 personas del Uruguay en aquel 73 fueron a reivindicar la democracia. Lamentablemente, ya la población desconfiaba de la democracia, quería que el camino era otro. Y eso fue culpa de un proceso que se fueron dando años atrás. Entonces, eso es necesario entender que uno no puede ser indiferente a ciertas causas a pesar de la ideología. Entiendo que hubo una elección muy complicada, entiendo de distintos sucesos, pero ahí nosotros como actores políticos y hoy que somos jóvenes, miremos para atrás, miremos lo que se hizo mal, que todos los partidos políticos en un momento puntual le dimos la espalda a la democracia y así no fue. ¿Voy Arturo o alguien quiere el minuto de alusión? Arturo, Agustina quiere. Es cortito. Me alegra estar de acuerdo con que en el 60 no vivíamos en democracia y el pueblo sabía muy bien que no vivíamos en democracia. Estoy de acuerdo que no era una democracia como la conocemos hoy. Había torturas en democracia, habían partidos políticos ilegalizados, habían periódicos ilegalizados. Yo nunca digo que no había democracia y fue uno de los factores por lo que llamamos una dictadura, porque la población ya estaba viviendo en términos que no eran de los más democráticos. Pero eso no quita que el pueblo le diera la espalda como se la dio a la democracia. Yo creo que podríamos haber tenido la valentía de habernos enfrentado a las Fuerzas Armadas. Y hablo de todo el partido político. Hubieron quienes se enfrentaban a las Fuerzas Armadas. No tanto, porque acá te mostré el dirigente del Frente Amplio que estaba a favor de un cambio hacia las Fuerzas Armadas. Bueno, le toca a usted, Arturo Rodríguez, hablar, pluralistas, Partido Colorado. Dio hasta se partió de la mesa. No, era rapidísimo lo mandó. ¿Terminaron? Bien. Tiempos de paz, sí, hable. Bueno, yo creo que hay varias cosas muy complicadas porque, bueno, en el último momento se tiró bastante diálogo. ¿Está perdido? Sí, está perdido. Yo creo que voy a arrancar por lo que hablabas vos, Cris, sobre una reflexión sobre la historia. No, el tema que nos convoca hoy es la conmemoración de los 50 años de la dictadura, 27 de junio del 73. Como dijo Cris al principio, a pocos pasos de este edificio, los militares golpistas estaban entrando en la sesión de la Cámara de Senadores, continuaron con la disolución de las cámaras y materializaron el golpe de Estado. Digo materializaron, y voy a hacer énfasis en esa palabra, porque las actitudes antidemocráticas ya venían de largo tiempo. Habló Claudio también sobre lo que era el contexto social, y bueno, es un sociólogo, no me voy a poner a la par con él del estudio, y ahora Juani también habla del tema. Desde el 72 la democracia estaba siendo asediada, la institucionalidad, la falta de credibilidad en el proceso democrático de elección. Jorge Valle creo que fue el 25 de octubre, pero octubre del 72, para no hacer mucha equivocación, denunció que había diálogo y entendimiento entre los militares y los guerrilleros de ese momento, que estaban ya detenidos. Dicha denuncia en un canal de televisión público le llevó a ser detenido, uno de los primeros presos políticos que hubo. Amílcar Vasconcellos, el 1 de febrero del 73, en Radio Carve, también hace una denuncia sobre movimientos golpistas que estaban pasando, también les conllevó a tener sanciones y como una burla hacia él, senador también del sector del vallismo. Y el 8 de febrero, lo hablaba recién Juan, el ministro de Defensa, que no tengo acá el nombre, Francese, general retirado, tiene una reunión con las tres fuerzas y solo sintió el respaldo por la Armada, por el almirante Zorrilla.
El 8, esa misma noche, a las 8 de la noche, no me acuerdo bien el canal de televisión que fue, creo que no, creo que fue Canal 4, o no, fue un canal del Estado. Los jefes del ejército y de la Fuerza Aérea dicen, digo, es lo siguiente, anunciaron que desconocerían las órdenes del ministro. O sea, ya venía en febrero un descreimiento hacia las instituciones, hacia la democracia, hacia los valores republicanos que durante tanto tiempo nos costó forjar. Y bueno, y lo que acabo de decir es simplemente una parte de la historia, es una selección, digo, hablar de todo lo que fue el proceso me podría llevar horas y dar gente mucho más capacitada que yo para dar el tema, pero sin embargo me tomo la libertad de seleccionar esos momentos porque a mi entender dejan en claro lo que le puede pasar a una nación, a un país, y lo que nos pasó a nosotros cuando la ciudadanía no cree en el poder político, cuando no se defienden las instituciones debido al ataque hacia el Estado de Derecho, como pasó, y en especial cuando el pueblo no está unido, que también lo habló Claudio. Bueno, lo hablamos todos en realidad, porque me parece que en eso estamos todos bastante de acuerdo, que la ciudadanía no estaba junta, el poder político no estaba dialogando, no había, aunque no se estaba creyendo en la democracia en ese momento ya venía siendo atacada Norra, se oficializó el 27, se arrancó mucho antes. Existe algo que es la coyuntura, sí, sin duda, hay antecedentes, como las crisis económicas que tuvimos, digo, bueno, no voy a decir, sino para paseo a Claudio, si quiere, lo podés volver a repetir. Eso fue traducción. Pero bueno, volviendo al tema de la falta de unidad, creo que lo importante para que el pueblo no se vuelva a dividir es que nosotros tenemos la obligación de estar en estos espacios, de diálogo, de intercambio, de manifestar nuestras diferencias, nuestros desacuerdos, y entre todos buscar una manera más amigable de buscar un acuerdo, buscar un consenso, buscar un lineamiento. Evidentemente no vamos a estar todos de acuerdo siempre, es lo más difícil, pero también es lo más enriquecedor de una discusión democrática. Porque reunirnos a plantear nuestras discrepancias es la única garantía que tenemos en realidad de defender la libertad y defender la democracia. Porque digo, creo que me parece que estamos todos de acuerdo que la democracia y la libertad se construye con una discusión a la vez. Digo, nada, y lo voy dejando por ahí. Bien, Tuto, gracias. No había saludado a Florencia Pires, que está por allá, otra compañera que nos acompaña de Pluralistas. Y bueno, y ahora voy a Marcos Tarrachón, Asamblea Uruguay, Frente Amplio. Difícil momento para hablar, ¿no? Yo había pensado que iba a decir en esta intervención y se acerca capaz que mucho a la intervención que acaba de tener Tuto. Uno piensa y se prepara para hablar en lugares de consensos. En una mesa donde 8 personas estemos de acuerdo sobre una verdad histórica y entendamos qué fue lo que pasó, cómo pasó y tratemos de que no se repita. Es muy difícil dar esa discusión cuando un compañero habla de enfermedad del pueblo. Yo no puedo conseguir con alguien que habla de enfermedad del pueblo. Yo no puedo tener esa discusión en términos de estar de acuerdo y de construir un futuro juntos con alguien que habla de que el pueblo le dio la espalda a la democracia. ¿Cómo nos podemos atrever a decir que el pueblo le dio la espalda a la democracia cuando quienes salían a defenderla eran detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados? ¿Cómo podemos decir que el pueblo le dio la espalda a la democracia en esas condiciones? ¿Cómo podemos siquiera sugerir que la sociedad uruguaya quería que se difundiera el terror, como bien expresaron mis compañeros? Yo creo que tenemos la responsabilidad de analizar la historia y de entender todo esto que relataba Arturo. Es verdad, la situación de la democracia uruguaya era muy débil, pero no podemos siquiera pensar en la posibilidad de que el pueblo uruguayo eligió la dictadura, que el pueblo uruguayo eligió el terrorismo de Estado. Eso no es así, y eso de alguna forma está ligado
con un relato histórico falaz que defienden gran parte de los que hoy conforman la coalición de gobierno, y lamentablemente tenemos que meternos en este terreno debido a las declaraciones que acaba de tener Juani, que es esta teoría de los dos demonios, como que si lo que pasó acá en Uruguay hubiera sido una guerra, y como que si debido a eso el pueblo hubiera elegido entrar en la dictadura. Tenemos que ser tajantes cuando decimos que eso es mentira, que eso es una construcción falaz de la historia. El Uruguay venía en un proceso muy poco democrático y donde no había garantías de que se respetaran los derechos humanos varios años antes de que se diera el golpe de Estado. Y creo que en eso coincidimos. Y por eso la gente no tenía de alguna forma el valor de salir a defender la democracia con la fuerza que quizás podríamos hacer hoy. Y quizás por eso no estuvo la gente en la calle de la forma que de alguna forma Juani reclamaba. Pero de ahí a decir que el pueblo uruguayo le dio la espalda a la democracia, de ahí a decir que la población eligió ese camino, para mí hay un trecho muy grande. Y es un camino muy peligroso y que yo creo que no podemos recorrer. En ese sentido de no recorrer ese camino, voy a empezar con algunas cosas que quizás discrepamos, ¿no? Y es, ¿qué tenemos que hacer para que esto nunca se vuelva a repetir? ¿Qué responsabilidad tenemos los actores políticos del presente para evitar que esto se repita? Tenemos que ir hacia el diálogo, como decía. Tenemos que construir espacios democráticos en los que podamos discutir intentando llegar a los consensos, y eso a veces no se da. Y acá voy a dar algunos otros datos que creo que son preocupantes, y es qué está pasando hoy a nivel de nuestra política nacional, ¿no? Nosotros hoy tenemos senadores de la República que se sientan en una banca del Senado a decir disparates, como por ejemplo que las muchachas de Abril estaban armadas y que el Estado no debería dejarse gobernar de afuera. Nosotros tenemos senadores que están haciendo esas afirmaciones y tenemos otros que mientras escuchan eso miran para el costado. Tenemos senadores que deciden amparar a alguien que la justicia quiere investigar, como el senador Manini Ríos, no votando su desafuero. Y que al mismo tiempo negocian políticamente con esas mismas personas para votar leyes que, por ejemplo, tienden a reconocer la existencia de presos políticos en nuestro país. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con el relato que hacemos. Yo no quería entrar en estos terrenos escabrosos porque esperaba hoy tener un día, un debate, una reflexión de consensos, de qué era lo que había pasado. Y me imaginaba, gracias a los excelentes debates que hemos tenido en los contrapuntos, que nadie se iba a atrever a entrar en estos terrenos de estas falacias de los dos demonios y que tanto se defiende a niveles de las altas esferas políticas. Entonces, me gustaría a mí que podamos intentar llegar a esos consensos y que, bueno, quienes discrepen lo digan con resonancia. Yo en particular estoy en contra de la ley que quiere reconocer presos políticos, que fue votada por todos los senadores de la coalición de gobierno. Y también otra ley que se está en la discusión parlamentaria y que nos cuestiona mucho sobre estos temas, ¿no? Y es la ley de reparación a víctimas de la guerrilla, entre muchas comillas, que voy a poner yo, que se quiere votar, que también ha tenido apoyo político de todos los legisladores de la coalición de gobierno. Yo quiero cuestionarnos sobre qué verdad histórica queremos construir, sobre cuál fue la realidad de nuestro país en esos tiempos y cómo queremos interpretarla. Porque si vamos por el bajo valor de unos pocos votos en el Senado para algunas leyes, vamos a permitir que avancen estos discursos, vamos a empezar a transitar un camino muy, muy complicado para nuestra democracia y la vamos a empezar a poner en juego de vuelta. Yo decía en mi primera intervención, yo cuando era chico nunca me imaginaba que el terrorismo de Estado pudiera ser algo cercano, algo que nos pudiera tocar. Hoy, la intervención de Juan un poco, pero sobre todo la dirigencia política de la cuestión me hacen preocuparme sobre, de alguna forma, la poca importancia que se le da a este tema, cómo se permite que avancen ciertos discursos como el que tiene Cabildo Abierto y el que se le da tanto terreno fértil para avanzar. Así que nada, espero que entre los otros 7 que estamos en esta mesa podamos tener un consenso sobre que esto no fue así, sobre que el pueblo uruguayo quiere la democracia, sobre que el pueblo uruguayo no respalda el terrorismo de Estado y que fuerte podamos decir nunca más a estas atrocidades que se cometieron y que, repito, ningún militante y ningún ciudadano tuvo la responsabilidad ni bajo ninguna circunstancia se le pasa por la cabeza apoyarlo. Así que me quedo por ahí y espero que sigamos. Gracias, Marcos. Diputada Inés Cortés, gracias por acompañarnos.
Y ahora me voy a minuto de alusión. Juan Elgaza, jóvenes 404 capítulos. Yo te quiero estado de hablar contigo. No, pero lo que pasa es que en realidad Bordaberry, él lo decía, él se crió en democracia, él tuvo ciertos procesos democráticos y fue electo por democracia. Si no entendemos lo que pasó en aquel entonces, no vamos a entender el proceso que él vivió internamente para entender los pasos que él después dio. Él se sintió solo, sin apoyo de la población, sin apoyo de los sistemas políticos, y los únicos que estaban interesados en ofrecer una solución para gobernar el país, lamentablemente, fueron las Fuerzas Armadas. Entonces, si nosotros no entendemos que lo inocuo que fue el pueblo uruguayo para afrontar ese tema, no vamos a entender el proceso de la democracia. Porque si en vez de 50 personas hubieran ido 500.000, como fue aquella marcha para cortar con la dictadura, que seguíamos estando en dictadura, pero la gente tuvo el coraje, porque de verdad quería volver a la democracia y fue a marchar al obelisco, si hubiéramos tenido por lo menos una quiesencia similar en ese llamado, capaz que no hubiera habido dictadura. No sabemos, estamos haciendo hipótesis. Pero que es un hecho y la realidad es que en el sistema político apoyó al presidente y a las instituciones democráticas, el pueblo tampoco lo hizo. Es una realidad. Si no vamos a querer entender un hecho de la realidad, nunca vamos a terminar por encontrar la solución para que esto no se vuelva a repetir. Ninguno de los 8 que está acá, estoy seguro y estoy convencido que quiere un Estado el cual vaya a perseguir gente. Y me encanta esto, que discrepemos, me encanta esta diversidad de ideales y lo voy a defender siempre. Porque no existe un Estado con una idea sola. No existe. La pluralidad de ideas hace un Estado mejor, hace un pueblo más informado. Y si nosotros no entendemos de verdad los sucesos que hubo en la historia, no vamos a poder entender las causas que llevaron a la dictadura. Y si nosotros no entendemos que el sistema político, como dice Hincapié, le dieron espalda a la democracia, le dieron espalda a las instituciones, a pesar de saber de que ya las Fuerzas Armadas estaban cometiendo ciertas irregularidades con la Constitución, no vamos a entender por qué de verdad fue la dictadura, sino por qué. Ahora yo les pregunto, yo les estoy diciendo, bueno, para mí en gran parte fue porque el pueblo y el sistema político no veían la democracia la solución, ni veía que era a corto plazo la mejor manera, o incluso algunos pensaban en la posible periodización que fue un golpe militar que hubo en Perú, que fue más el torno nacionalista, que expropió a las empresas multinacionales ciertos campos, etc. Entonces, si no entendemos esos factores puntuales, de verdad es muy difícil entender cómo se fueron dando ciertos sucesos. Y yo les pregunto, por favor, y ya están levantando la mano y les agradezco, ¿cuáles fueron los motivos de verdad que llevaron a que las Fuerzas Armadas, junto a Bordaberry, derrocaran el sistema democrático? ¿Alguien quiere, Claudio? No, yo no tengo intención de usar mis minutos de réplica. Estoy esperando en tiempo y forma para usar la segunda intervención. Vamos a seguir el orden porque si no, también parte de la democracia es que todos manejen los tiempos que corresponden para discutir en igualdad de condiciones. Perdón, ¿puedo hacer el minuto? A quedar mal que lo haga ahora, pero Bienvenido a los patosos, pero yo quería hablar. Bueno, a ver, también. No, que no sé Pero cuál parte es. de esto, los minutos de alusión, no digo, porque si no me están tratando. Era uno, Juan, era uno solo. Me están gustando el mío. Gracias. Capaz que los libros justo que lees, Juan, y este historiador muy objetivo, no fotocopió o no escaneó en PDF las páginas de la huelga general. Y no está pudiendo ver que el pueblo resistió a la dictadura, que quien sostuvo la huelga general fueron los trabajadores y las trabajadoras organizadas de este país, y que no fue solamente con el Río de Libertad que el pueblo se opuso a la dictadura, sino que hubo una huelga general que el 27 reivindicamos desde el PIT-CNT. Entonces capaz que si necesita algún libro se lo puedo prestar, y como futura licenciada en historia me puedo juntar a tomar algún mate con él y conversar sobre algunas cosas. Y segundo, que otra cosa que capaz que tampoco se enteró es que no todos los frente amplistas somos serenistas y no todos sostenemos algunos discursos. Minuto de Yo voy a pedirte medio minuto, porque Juani lo son partes, para preguntarle, ya que, como muy bien decía Agustina, capaz que le falta algún libro a Juani, si se acuerda que esa noche donde se da el golpe de Estado, que vamos a conmemorar la semana que viene, esta misma casa estaba en sesión parlamentaria, teniendo discusiones fervientes como la democracia lo pide, lo cual demuestra que el sistema político
quería y podía seguir construyendo democracia. Bueno, uno puede después discutir cuáles eran esas situaciones, pero el golpe de Estado se da mientras hay una sesión parlamentaria en curso. Entonces, creo que esos relatos históricos hay que revisarlos bastante y estás leyendo los libros como a tu verdad sesgada le conviene. Pero vamos a seguir el orden, que es importante. Tuviste varios, Juan, y no te toca. Perdón, yo quiero hacer ahora un minutito de ilusión. A ver lo dijo Marco, digo. Ya que. No, ilusión también. Un segundo, digo. No sé si todo. Voy al baño, vuelvo. Hay una cosa con lo que dijo Marco. Todos querían y podían, no sé. Digo, eso es lo que deja la historia, deja un espacio medio como ambiguo. Porque desde febrero ya se sabía que algo estaba pasando. Que se dejó pasar el tiempo. Alguno dijo que durmieron la siesta. Algunos dijo que durmieron la siesta, había gente que ya está más preocupado por el campeonato de fútbol uruguayo. Digo, la ciudadanía estaba había una gran desconexión civil. Digo, no fue una sorpresa que golpe de Estado. Luca Bertieri, Jóvenes 404, Partido Nacional, apuro para que te toque. Perdón. Yo no tengo que ver, perdón, yo me callé la boca. Ya no sabes ni por dónde vas. Yo quería decir más que nada de que para mí Bordaberry no se quedó solo porque tenía la opción de renunciar, salir por la ventana y por lo menos no perder la dignidad gobernando el país hasta el 76 con los militares, sabiendo lo que estaba pasando. Pero sí digo que el pueblo tenía sus dudas. A ver, las experiencias democráticas, no democráticas, anteriores a la dictadura fueron La Torre y Terra. Terra fue un dictador, pero un dictador bastante soft, no hubo el nivel de violencia que manejó la última dictadura militar. Y yo creo que la gente vio en los militares cierta forma de reordenar el país en el primer momento porque no se imaginaban lo que iba a pasar después. Y no hubo si bien hubo la huelga general, ¿no? Y fue una escalada bastante grande en la resistencia civil a lo que había sido el golpe de Terra, nunca hubo en las experiencias autoritarias anteriores una revuelta civil grande en el país y no lo iba a ver con este golpe militar tampoco. Porque el Uruguay es un país calmado, es un país muy conservador, y en ese sentido yo creo que hoy en día ha cambiado la perspectiva de lo que sería la resistencia civil si hubiera otro golpe de Estado. Porque el nivel de violencia que tuvo la dictadura militar, ¿no? El nivel de brutalidad y el fracaso absoluto que tuvo en el plano moral, en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural, en el plano político, en el plano institucional, en el plano de derechos humanos, fue tan grande que ya nadie confía en los militares, ¿no? Para decir, la democracia puede no funcionar. La gente entiende que la democracia es el mejor sistema político y que tenemos que cuidarla y de esa forma mantenerla. Yo creo que también lo que sucedía en los 60 y lo que sucedió en los principios de los 70 había un muy fuerte descreimiento de la política, por eso la gente tenía sus dudas. Porque existía una clase política que está sumamente alejada de la realidad, había una atomización de los partidos políticos muy grande, de donde sectores muy contrapuestos dentro del Partido Nacional, dentro del Partido Colorado. El Frente Amplio realmente era la fuerza más cohesionada, pero era justamente un frente amplio, no era y recién nacido, no era un partido muy, que se pueda decir, único en línea ideológica. Como dice ella, hay frente amplistas serenistas y no serenistas. Y en ese sentido yo creo que ver la dictadura como una forma de lucha de clases no, es absurdo. La lucha de clases para mí es absurda. Ver la perspectiva social, y más en Uruguay, que es un país sumamente conservador, no va a cambiarse, no va nada poco. Y la sociedad uruguaya en los 60 era sumamente conservadora y no quería salir de un modelo capitalista ni nada por el estilo, simplemente quería llegar a fin de mes. Y en ese sentido era mantener un estado de bienestar como siempre pasó durante el gallismo, y el Uruguay es gallista, no se va a cambiar porque es el ADN del Uruguay. Y después, la dictadura no vino a imponer un modelo económico en específico, porque en realidad la dictadura tuvo sus vaivenes en la política económica. Tuvo varios ministros de Economía que cambiaban la política económica, sino que más bien quiso imponer un modelo político.
el modelo político de la democracia protegida, donde los militares lo único que tenían que asegurar era que no llegara el comunismo, y lo digo entre varias comillas porque no era comunismo, sino que era o el wilsonismo, o el, ¿cómo es esto? O el Frente Amplio del Poder. Era la única justificación que tenían los militares para ingresar. Ahora, otra cosa que dijo Marcos, y esto va para alusión personal, es que para mí no hay que entrar en la pequeñez política, en la chicana de tirarle palo al gobierno, aunque sea por lo que sea, porque obviamente yo creo que, al menos por lo menos mi persona, está en contra del tema de que senadores del gobierno votaron el desafuero o que representantes míos tomen acciones en las que no estoy de acuerdo. ¿Es verdad? Yo no estoy de acuerdo con un montón de cosas que hace este gobierno y eso no me hace menos blanco, como a vos tampoco te representa todas las acciones que hicieron durante el gobierno del Frente Amplio, como yo te he dicho, y vos también has reconocido que no te representan, y eso no te hace menos frente amplista. Sino más bien, de que podemos nosotros, como jóvenes políticos y como futuro político, es decir, vamos a hacer las cosas de la manera correcta como lo que pensamos nosotros ahora. Que nuestros representantes no lo hagan actualmente no significa que tengamos que estar al 100% de acuerdo con ellos, sino que podemos estar totalmente en desacuerdo en ciertos aspectos, y de todas formas decir, balanceando, digo, estoy más de acuerdo con el Partido Nacional que con el Frente Amplio. Como vos estás más de acuerdo con el Frente Amplio que con el Partido Nacional. Y por eso creo que no debemos usar este foro de debate para hablar tirar la picana política y decir, no, el gobierno es malo y acá estamos todos para... nosotros el Frente Amplio es el que se comporta de acuerdo a los valores democráticos, sino decir, hablar el tema un poco más con altura y tomarlo como, acá somos todos uruguayos, somos todos orientales y vamos a tirar este tema para adelante, todos juntos para cubrir la democracia. Muchas gracias. Le salió Luca, Juani, ¿no? Sí. Lo que más me gusta de todo esto es que vinieron un poco libretados todos, ¿no? Pero después que empezaron a hablar, fue como que la idea era otra, ¿no? Era interactuar, responder, plantear. ¿Usted quiere el minuto de alusión que está con el micrófono? Ahora me aludieron personalmente, de verdad. No, yo rápido que tengo que ir al baño. Le contesto a Lucas totalmente, que estoy totalmente de acuerdo y que ojalá ese pudiera ser el tono de este debate. A mí me encantaría que hoy pudiéramos salir los 8 de acá manifestándonos en contra de los 2 proyectos de ley que están pasando entre cámaras, para que la juventud demuestre que está a la altura, que estamos en contra, y yo lo puedo decir fuertemente, yo estoy en contra de muchas de las acciones que ha tomado el Frente Amplio en estos temas, y reconozco la falta que ha tenido en otro montón. Ahora, ojalá podamos los 8 salir de acá manifestándonos en contra de estas leyes. A mí me quedó la sensación de que no estábamos todos en contra, por eso lo dije, yo no pensaba venir acá a decirlo. Y ojalá podamos estar todos de acuerdo en lo que decías, Luca, y coincidimos totalmente. Creo que tenemos que tener la grandeza de poder admitir los errores de nuestros representantes, que lamentablemente en este tema muchos han dejado mucho que desear. Estoy de acuerdo contigo, Tata. Perdón, ¿cuáles son los 2 proyectos de ley? Me agarré ahí, ¿cómo está en el orden del... Cris. ¿Qué pasó? Cris. La víctima de la guerrilla. ¿Y la víctima de la guerrilla? Está bárbaro. ¿Ah? La compañera me intercambió. ¿Ah, te cambió el lugar? Sí, rotamos. ¿Se cambian los lugares y todo? Porque el Frente hace una coalición que funciona. Bueno, chistes aparte. Creo que está bien bueno el debate, de verdad. Yo no participo habitualmente y estaba un poco incómodo antes de venir, pero justamente porque creo que la farsa cordialidad sin debate sustancial no construye nada. Y yo creo que si acá se tensan posiciones ideológicas, políticas, sirve, si no, en realidad perdemos tiempo. Y yo creo que está bien bueno que coloquemos todo sobre la mesa. Y vinimos a debatir sobre democracia y sobre los 50 años de terrorismo de Estado. Yo no coincido que el momento previo al golpe de Estado haya sido un momento en el que el pueblo uruguayo le quitó valor a la democracia. Primero porque la democracia es mucho más amplio, el concepto existe desde incluso antes de que existiera el voto universal y un presidente. Democracia tiene que ver con la capacidad de la gente de participar en la toma de las decisiones que influyen a su vida, ¿no? Y al revés, yo creo que el momento previo al golpe de Estado fue un momento de ferviente participación democrática, como muy pocas veces en la historia. Los sindicatos tuvieron su momento de mayor participación antes y posterior a la democracia.
los partidos políticos nunca tuvieron tanta participación como en los momentos previos y posteriores a la democracia, todos los partidos políticos. Y hay anécdotas enormes sobre las columnas de la Juventud Comunista, pero también del PDC, del Partido Socialista, de la Juventud Wilsonista, miles y miles de jóvenes, de gente que participaba y se apropiaba del debate político. No delegaba en los representantes, que los respetaba y los elegía, la participación política. Pero justamente había que procesar un ajuste que iba a beneficiar a una minoría. Y la participación democrática era un obstáculo para eso, porque nadie va a apoyar o va a movilizarse para apoyar un ajuste que va en detrimento de la calidad de vida de la mayoría, como sucedió después. Yo no sé, ahí entramos en el terreno de intenciones, si era el objetivo de la dictadura instaurar un modelo económico. Si le salió de carambola, es como ganar un partido con gol de rebote, porque los datos están, ¿no? Una caída casi de un 20% de la participación de los salarios en el PBI y un aumento casi del 20% de los ingresos de capital sobre el PBI, con una duplicación del sector financiero. Jugazo. Ahora bien, se habló de que la poca credibilidad del pueblo en la democracia tenía que ver con que no se participó de esa movilización que citó Bordaberry al respaldo de su gobierno, y que no movilizarse a favor de la permanencia de Bordaberry, quien disolvió las cámaras luego, no con los militares, y generó 12 años de terrorismo de Estado, era no apoyar la democracia. Todo lo contrario. En Uruguay lo que se estaba debatiendo era que Bordaberry era el obstáculo para una salida institucional a un momento de crisis política. Y de hecho Sereni, el 9 de febrero, en ese acto en La Teja, lo que coloca es la salida de Bordaberry, que era necesario para entablar un diálogo institucional entre los sectores militares, que se le estaban retomando, básicamente, algunos, otros no, los sectores políticos, la ciudadanía, para lograr una salida institucional y democrática. Porque el gobierno de Bordaberry iba a llevar, como demostró, indefectiblemente a la ruptura institucional. De hecho, no se planteó ni siquiera elecciones anticipadas, se planteaba que asumiera el vicepresidente, colorado constitucionalista, como se demostró después cuando le ofrecieron dirigir el Consejo de Estado, y dijo que no. Ahora bien, hablemos entonces del proceso de degradación democrática, porque defender a Bordaberry era defender una democracia que desde el punto de vista institucional venía degradada. Y yo me voy a antes de febrero. Y traje, porque tenemos una premisa nosotros, que es el único criterio de verdad, es la realidad. Y para eso, datos. 17 de septiembre de 1955. Asesinato de María del Carmen Díaz en marco de una huelga metalúrgica, pacífica, huelga de trabajadores, como cualquiera puede ver ahora, por parte de bandas fascistas no investigado por el Estado. Comienzo de la década del 60, se firman convenios con la CIA por parte del Ejército y la Policía Nacional, que entre otras cosas incorporan a la política de defensa uruguaya la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno. Si uno se fija cómo está diseñado el Ejército uruguayo, todos los cuarteles están diseñados para tomar el territorio nacional, no para defenderse del exterior. Es decir, un enemigo interno. 1964, un intento de golpe de Estado que se logra desarticular, de general Aguerrondo, militar golpista, que entre otras cosas venía envalentonado por el golpe de Estado en Brasil del 64. Ahí la izquierda lanza, pero no solo la izquierda, porque allí se encuentran sectores democráticos de los partidos tradicionales, los comités por la libertad y la democracia. Y todos los sindicatos que aún estaban divididos acuerdan que ante un golpe de Estado en Uruguay, cualquiera sea el año, van a responder con huelga general y ocupación de todos los centros de trabajo. Es decir, hay un germen de la unidad obrera, pero además de la unidad de los sectores democráticos desde el punto de vista político, que tiene su raíz en la defensa de la democracia. Ahí es cuando se empiezan a juntar los militantes de izquierda y después salen los comités de base, pero empiezan a haber contactos, se profundizan los contactos con los sectores democráticos de los partidos tradicionales. En diciembre del 67 asume el gobierno de Pacheco Areco. Todo esto pasó antes de Bordaberry, que Bordaberry llamara a una movilización. Ante la muerte de Óscar Gestillo, que gobierna durante todo su periodo con las medidas prontas de seguridad que se votan el 13 de junio de 1968, entre otras cosas suspendiendo los derechos, las garantías y las libertades individuales y militarizando gremios, sobre todo buscando militarizar sindicatos. El 14 de agosto del 68 se mata al primer militante estudiantil, liberarse. El 20 de septiembre a Hugo Los Santos, todos en movilizaciones pacíficas. El 21 de septiembre muere Susana Pinto, que la hieren tratando de ayudar a Hugo Los Santos en el callejón de la Universidad de la República. En las elecciones del 71, había un plan para generar un golpe de Estado ante un virtual triunfo del gobierno del Frente Amplio. Esto no lo digo yo, se desclasificaron los documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque también hubo injerencia exterior, en el que estaba planificado la operación 30 horas. 30 horas demoraba el ejército de Brasil en invadir por la frontera el territorio uruguayo si ganaba a la izquierda. El 15 de abril del 72 se vota el estado de guerra interno.
dándole a la justicia militar injerencia en la justicia civil. Se interviene el Poder Judicial. De hecho, el 5 de enero del 73 se vota la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, conocida como la Ley Sanguinetti. Que entre otras cosas lo que hace es eliminar los consejos concentrados y autónomos de la enseñanza, generando el Consejo Nacional de Educación con un representante designado directamente por el Poder Ejecutivo, decretando la no participación en los consejos desconcentrados y sobre todo generando lo que hoy conocemos como las elecciones obligatorias en la universidad. Se pretendía que la FOP perdiera las elecciones si las elecciones eran obligatorias y ganó todos los cargos que estaban en juego. Y esto son datos, son hechos. Y acá hubieron, por eso yo decía de no hacerse cargo de posiciones que no son, le preguntaba al compañero si era wilsonista, ahora herrerista el compañero de allá enfrente. La Ley General de Educación, uno de los últimos hitos, que fuertemente enfrentado también por militantes wilsonistas. Estuvo militando en la FEU y organizando esa elección, Iturralde, Gandini, y algún otro. Y Wilson dijo en el Parlamento que esta ley atentaba contra la democracia, que había sido votada por una mayoría colorada que respondía a Bordaberry, obviamente no vinculada con el vallismo, y los blancos baratos. Wilson, no un marxista-leninista. Es decir, había un proceso de degradación democrática desde el punto de vista institucional. Bordaberry era el obstáculo para la democracia. Y el pueblo uruguayo, la izquierda, los sectores democráticos, los partidos tradicionales, los sindicatos, lo que estaban era pujando por aislar a los sectores fascistas dentro del ejército, pero también dentro del sistema político, y habilitar una salida institucional. Y porque además el único criterio de verdad es la realidad. Para despejar las dudas que pueden quedar del proceso previo al terrorismo de Estado, estamos discutiendo con el diario del lunes. Rastremos qué actores estuvieron después, porque yo no creo que no haya que echar culpa. Yo creo que no hay que repartir culpas al voleo. Creo que no hay que hacer politiquería barata con esto, hay que discutir con altura. Pero hay que ver quiénes son los responsables. Digo, los miles y miles de detenidos no pueden ser responsables, los asesinados no pueden ser responsables. La vecina que estaba fichada porque el hijo participó de una elección del Sindicato Médico del Uruguay, no es culpable. ¿Quiénes son los culpables? Entonces, también a los actores se los puede juzgar por lo que pasó durante toda su vida. Es verdad, el fascismo no estuvo en el gobierno de facto, la izquierda no estuvo, los sindicatos no estuvieron. ¿Cuál es la enfermedad que tuvo el pueblo? Porque después el terrorismo de Estado lo sostuvo alguna gente, no pasa solo. Y acá yo tengo, para que se puedan revisar, todos los integrantes de los consejos de Estado de la dictadura, que en definitiva es lo que sustituyó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Acá yo no veo ningún militante de izquierda, no veo ningún militante sindical, no veo wilsonistas, pero hay otros. Gracias, Claudio. Le toca a Juan Ignacio Aldaya, Jóvenes 404, Partido Nacional. Bien, ahora me toca los 5 minutos, no hay más alusión, ¿no? No, por suerte ahora te tocaba a vos. Bien, bien. Si no, me ibas a pedir. Bien, no, a ver, ahora que puedo ir un poco más al contenido que sucedió en aquella década, final de los 60 sobre todo, también vienen sucesos de atrás como se mencionó, hay que entender diversos factores que venían pasando. A ver, había una turbulencia democrática, eso es innegable. Habían partidos de izquierda que ya estaban proscriptos, como el Partido Socialista, por ejemplo. Habían diarios que ya se habían limitado, que ya no podían publicar. Habían ciertas reuniones que tampoco se habilitaban, y todo eso no puede suceder en un sistema democrático que pregona Uruguay. Eso estamos todos 100% de acuerdo, y ya estamos viendo una debilidad para poder entender lo siguiente. También había una gran violencia en la sociedad, que es innegable, tanto de sectores de izquierda, de extrema izquierda, como de extrema derecha. De extrema izquierda, por ejemplo, teníamos al MLN, pero también por la extrema derecha teníamos a la JUP. O sea, había una cuestión de ya que la gente iba, y no era el Estado, no era nadie público, eran actores privados que se daban entre ellos, que iban a un comité y después y viceversa, a realizar cosas que ellos consideraban que eran de rebelión o que eran sus ideales, cosa que nosotros hoy en día en democracia no podemos aceptar bajo ninguna manera. Asumado eso, podemos entender también que un poco se mencionó la inflación y el estancamiento económico que tenía el Uruguay, para entender la postura de los uruguayos ante las elecciones o ante cualquier rumbo que se tome. Siempre el bolsillo pesa, lamentablemente, y en esto jugó su factor. Después tampoco hay que dejar de lado la situación internacional. Tenemos la situación de Perú,
Tenemos la situación de Bolivia, que vino el Che a realizar una intentona revolucionaria, la cual fracasó, pero que el Che fue un gran impulso para muchos jóvenes para generar esa revolución, dejar de lado todos los comodos, todo el confort que uno tenía en pro de los más débiles, y eso fue una gran motivación para muchos grupos en diversos países del mundo. Después tampoco podemos dejar de lado la dictadura en Chile, la injerencia que tuvo Estados Unidos para promover la dictadura de Pinochet. Tampoco podemos dejar de lado la dictadura de Onganía en Argentina, ni tampoco Brasil, la madre de todas las dictaduras en América Latina. Entonces acá ya repasé ciertos factores que provienen sobre todo de la década de 60, que ya venían arrastrando una sociedad y una nación que estaba siendo salpicada por temas que eran tanto internos como externos. Después tenemos un factor que fue la gota que rebasó el vaso. Dejando de lado muchos sucesos, muchas bombas, muchos asesinatos, o lo que sea, para no entrar en eso, hay un hecho puntual que fue conocida como la Operación La Estrella y el abuso, del cual 150 reclusos se escaparon de una forma agónica y de película de Hollywood de la cárcel. Y ante eso, Pacheco Areco, cosa que siempre intentó resistirse, tuvo que solicitarle al ejército que le ayudara con la lucha antisubversiva, porque ya la policía no podía controlarlos. Ya se dio una situación que no se había vivido en la historia del país, había un antecedente por los 30, pero un hecho así nunca se había vivido. Y muchas veces se dice que en realidad fue un grupo que ni siquiera tenía determinada fuerza como para hacer rever al Estado o al ejército, ni incluirse en temas que deben ser los presidenciales o que deben venir del Poder Ejecutivo. Pero ante esa realidad, ante la Estrella y el abuso, donde escaparon más de 150 reclusos en democracia en Uruguay, lamentablemente el presidente tuvo que pedirle al ejército que lo ayudara para poder combatir al MLN Tupamaros. Cosa que fue un hecho para que los ejércitos empezaran a estar en la calle, y una vez que estuvieron en la calle nunca más quisieron volver a los cuarteles, lamentablemente. Y esto generó la irrupción de la vida política del ejército. Y ahí cito a Juan Domingo Perón, que dice que los golpes de Estado empiezan cuando los políticos empiezan a tocar la puerta de los cuarteles. Y pensaba que nunca le iba a tener que citar en mi vida, pero en esto tenía razón. Después tampoco se puede dejar de lado las elecciones del 71. Las elecciones en las que se planteó una reelección del presidente Pacheco Areco con la gran mayoría silenciosa que lo apoyaba, que tenía un respaldo político sumamente importante, porque veían en él a un hombre fuerte, capaz de poder saciar a esa violencia que está viendo el Uruguay, la escasez económica y muchos otros afectos que el Uruguay hoy en día necesita un hombre fuerte. Lo que hizo una elección sumamente compleja, al punto que fue tan compleja que se detectaron determinadas fraudes, el cual el director del Partido Nacional denunció. Se denunciaron la desaparición de 90 urnas, elección de 1971 democracia. Hubo más votos que votantes. Algunos figuraban que habían votado hasta 4 veces. 100 urnas provenientes de cuarteles llegaron sin precintos y abiertas. Personas que habían fallecido sufragaron. Y esto generó una muy corta diferencia entre el Partido Colorado y el Partido Nacional mínima, que puede haber generado que el país no haya sentido representación a través de esa elección, la cual parecía un hecho que Wilson fuera a ser el presidente en el 71, pero a través de esta elección fraudulenta, donde ya hubo cierta injerencia de las Fuerzas Armadas y en parte del Estado, se cometió un fraude electoral en el 71, de lo que no se veía hace mucho tiempo. Y eso lamentablemente fue un gran factor para que después la población no tuviera esa representación en Bordaberry, porque ni siquiera era Pacheco Areco, que era el que promovía la reelección, y como no quedó Pacheco, quedó Juan María Bordaberry, que la quiescencia de la población que tenía era prácticamente nula. Estos son hechos sumamente objetivos que fueron generando que esta población no estuviera tan fuerte como sí podía haber estado en otro momento como él está ahora, que ni por asomo se acercaría a una situación como esta. Y ya lo mencioné, pero también hago hincapié en eso. Después de esos factores, obviamente que Wilson sentía que la presidencia era de él. Wilson estaba convencido de que hubo un fraude en esa elección. Y es muy difícil, cuando a uno le quitan de forma déspota una elección que prácticamente tenía ganada, poder ir a apoyar
a un gobierno, darle ese respaldarazo que se consideraba. Lo mismo de las salas de Frente Amplio, lo mismo de ciertos sectores del Partido Colorado que por H o por B no coincidieron con la medida de Bordaberry, no coincidían con los pasos que está dando Bordaberry y quisieron lamentablemente llevarla por otro lado, que no fueran del lado democrático, o como se planteó, que fue la destitución de Bordaberry, que asumiera Zapelli, el vicepresidente, o mismo también se planteaba que Bordaberry en eso admitía que si él renunciaba, las Fuerzas Armadas era un hecho que iban a tomar el Estado. Entonces se fueron dando un cúmulo de cosas que generaron un hecho que era prácticamente previsible. Un hecho que lamentablemente hoy todos lamentamos la tortura, como también hubo en democracia cuando hablamos de una sociedad que ya existía la violencia, obviamente que se repudia que no haya libertad de pensamiento en un país en el que por suerte hoy en día lo tenemos allá arriba y somos ejemplo de democracia en el mundo, y como somos ejemplo de democracia en el mundo, también tenemos que ser conscientes de los sucesos que vivimos en aquel entonces. Y ahí, por ejemplo, trayéndolo más al presente, quiero hacer cierta analogía con Pacheco Areco con Bukele. Que no sea muy larga. Que no sea muy larga, por favor. A ver, hoy estamos viendo un presidente en otro país, el cual fue electo por democracia, el cual prácticamente la Constitución en muchos aspectos la deja de lado y no la respeta. Algo similar a lo de Pacheco Areco. Lo triste es que tanto Pacheco Areco como Bukele gozaron de gran popularidad a nivel de la población. Y esto nos tiene que interpelar como sistema político para que nosotros podamos ser quienes de verdad resolvamos los problemas de la población. Porque si nosotros nos seguimos con cuestiones que no van al meollo del asunto, no resolvemos el problema de la gente, va a venir una persona al estilo de Pacheco Areco, va a venir una persona al estilo de Bukele y le va a ganar el sistema democrático, por culpa del sistema político. ¿Qué es lo que pasó en El Salvador? ¿Qué es lo que pasó en aquel entonces en el Uruguay? Y nosotros, como actores políticos jóvenes, que por suerte en Uruguay aún lo vemos lejos, pero que esté lejos no significa que en algún momento pueda pasar, podamos ver esa página, podamos entender lo que sucedió en el pasado para que no vuelva a suceder nunca más. Muchas gracias. Si Juan y la sigue estirando, que invite la vuelta. Es lo que voy a decir. No, mi primera intervención fue cortita, previendo lo que iba a hablar después. ¿Alguno quiere hablar de esta bancada o me voy para la otra? Me voy para esa. Claudio quiere hablar. Sí, bueno. Yo que yo pongo ese minuto de alusión y lo Creo que dijo Frente Amplio en un momento, así que me acuerdo de esa datos. Y no voy a profundizar en esto. Sostener que 12 años de persecución, exilio, tortura y asesinato tienen que ver con acciones de propaganda armada como las que realizaba el MLN es una falsedad histórica. No la izquierda, no yo, los servicios de inteligencia nacionales no registran acciones del MLN desde agosto del 72, si no me equivoco. El golpe de Estado fue en junio del 73 y la violencia política yo la remonto por generar un quiebre a los años 50, donde se asesina a una trabajadora y nadie hace nada. Eso por un lado. Creo que lo mejor que pueden hacer los jóvenes es reivindicar la democracia en su sentido sustantivo. Y para eso hay algunas cosas que tienen que dejar de ser un discurso socialmente aceptado. Una tiene que ver con que la dictadura vino porque había una democracia de baja intensidad. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que es un estorbo para un proyecto de la minoría son las democracias de alta intensidad porque tengo que barrer con ellas. El problema de la dictadura no es si se votaba o no se votaba, si funcionaba esta Cámara o no. De hecho, el Parlamento fue lo último que se cerró, después de todo este raconto de degradación de democracia institucional. El Parlamento fue lo último que cerró este proceso. El problema del proyecto económico que algunos sectores del poder económico querían desarrollar era que había una democracia de alta intensidad y había que barrer con ella. Eso, segundo. Y lo tercero, es que hay que decir las cosas con todas las letras. Juan María Bordaberry no es alguien que se le fue de las manos. Alguien que hubo un quilombo ahí con Wilson porque parece que hubo fraude y entonces tuvo que recurrir y le salió mal. Juan María Bordaberry era un fascista. Era tal el
el grado de fascismo del tipo que los militares lo corrieron. Porque evidentemente el proceso de ajuste derivaba de una salida institucional, por lo menos con los partidos tradicionales. Por lo menos. Después había debate si la izquierda tenía que participar o no. Ahora, Juan María Bordaberry ni siquiera quería eso. Era un fascista. Entonces, eso hay que decirlo con todas las letras. Porque si no, es imposible construir una democracia hacia adelante de calidad. Porque la gente no cae de un repollo. Y los factores que hicieron que un fascista terminara en el gobierno, terminara operativizando un proceso que trasciende lo político, se pueden repetir. Es como decir que Hitler nació mal, tenía el gen maligno, ¿no? Fruto de un contexto social, de un contexto político. Bueno, y reconocer las cosas por su nombre son fundamentales. Entonces yo quería plantear esas tres discrepancias. Una es la excusa, esa farsa que no es del herrerismo, y a mí me extraña que lo reivindique el herrerismo. En realidad es de Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti tuvo que inventar la teoría de los dos demonios porque fue protagonista del proceso anterior, fue ministro de Pacheco, fue ministro, generó las leyes que degradaron la democracia entre otras cosas, vivía en el terrorismo de Estado, habría que preguntar qué hizo en esos 12 años. Yo sé lo que hizo Valle, lo que hicieron otros, no sé lo que hizo él, o más bien sé, pero se puede debatir, no vamos a entrar en esa hora. Y sobre todo protagonista de la que vino después, que fue la impunidad. Él tuvo que generar la teoría de los dos demonios. Ahora, ¿por qué el resto tenemos que apropiarnos de una teoría que para lavar las caras de alguien que fue protagonista y cómplice? Eso, primero. Lo segundo es que no consigo que sea una democracia de baja intensidad, todo lo contrario, se barrió con una democracia que cada vez era más intensa, y eso a la minoría poderosa no le sirve. Y bueno, en tercer lugar, dejar claro que Bordaberry era un fascista. Y como fascista, no tiene nada que ver y no tiene nada de culpa el resto de los actores sociales y políticos en su deriva. Nada más. Me parece que el jueves hay que invitar a... Que yo me la veía venir. Rapidito. Juan Aldaz. ¿En qué momento dije que los tupamaros actuaron en dictadura? Dije que los tupamaros fueron los que generaron que Pacheco pidiera al ejército intervenir para la lucha antisubversiva. Nunca dije que interviniera la dictadura. Los tupamaros existieron hasta el 1 de septiembre de 1972, cuando aprendieron a Sendik. En ningún momento dije que la dictadura se instauró para sacar a los tupamaros. En ningún momento. Dije que fue un factor de los tantos para que los ejércitos empezaran a salir a la calle. La segunda, que haya una elección fraudulenta en 1971, no me puedo decir que la democracia está viva y activa. Pero a ver, hubo denuncias comprobadísimas que demostraron que una elección fue fraudulenta. Y eso quiere decir que una democracia es activa, viviente y está en su esplendor. Y la institución falló ahí, pero la gente estaba participando. Pero a ver, ¿y de qué forma está participando la gente? Como echarle a Wilson la culpa de la degradación democrática porque le falsearon las elecciones. Pero a ver, si hay personas que incumplieron con el proceso democrático que se da, con la elección, no entiendo de verdad dónde está el sistema democrático vigente. Si lo usamos a nuestro antojo, con intereses, vos en un momento dijiste unos pocos. Estamos hablando de democracia, estamos hablando de elecciones que son las que generan la democracia. Y si una elección es fraudulenta, ¿no me puede decir que una democracia es activa o está en su esplendor? Perdón, pero como pregunta le respondo. Sí, claro. Yo hablaba de una democracia activa, sustantiva, y justamente había sectores poderosos que estaban usando la institucionalidad para barrer con los efectos de esa democracia, falsear elecciones y en definitiva en última instancia disolver las cámaras. Y con respecto a Pacheco y el MLN, yo a lo que voy es que si un factor implica que B se explica por A, y al sacar A, B deja de existir. El terror, la violencia política empezó antes de Pacheco y siguió después de los Tupamaros. Quiere decir que ahí serán los Tupamaros una variable interviniente, pero no son una variable explicativa. Como todas las otras variables intervinientes, ¿no? Los partidos democráticos, todos los partidos democráticos, ¿no? Etcétera. Es el factor objetivo por el cual el ejército salió a los cuarteles. Y una vez que el ejército sale al cuartel, no hay quien lo devuelva. Y tercero, que no sé, yo no estoy defendiendo a Bordaberry en ningún momento, estaba entendiendo la historia del país y ya incluso se me acusó de realista cuando nunca manifesté que era realista ni wilsonista, pero nada, eso era un punto de coma nomás. Silencio por ahí. Berchile, usted quería un minuto, no sé, Agustina, ¿cómo está? No, Agustina no. No, era solo Bien. estaba en el momento de la discusión y nada, era solo para decir que había una democracia viva y viviente, no me parece.
más allá de los temas institucionales, también la sociedad sumamente polarizada, una sociedad que tenía grupos de extrema derecha como la JUP y una guerrilla pseudo terrorista, subversiva, no es la definición de un Estado donde la sociedad sea especialmente democrática y que quiere imponer que haya grupos muy extremos que utilicen los medios violentos para imponer un sistema político, o que pensaban que podían realmente imponer un sistema político. Ailén Fernández, Asamblea Uruguay Frente Amplio. Por demás interesante el intercambio que tuvieron los compañeros y la verdad que los felicito por él porque demostraron todos tener buen conocimiento de la historia uruguaya con sus diferentes interpretaciones. Yo propongo de todas formas capaz venir un poco al presente, ya también para, vamos, 1 hora y media de intercambio, no sé si ir cerrando, pero creo que de historia tuvimos suficiente. Cuando se plantea que la consigna de este intercambio va a ser la de la reflexión a 50 años del golpe de Estado, yo pensaba, bueno, desde qué perspectiva uno puede analizar la situación hoy a 50 años del golpe de Estado, y la inspiración me vino de lo que decía una diputada frente amplista en un comité, que nada tenía que ver con la dictadura, sino que hablaba ni con la democracia, sino que estaba hablando del tema del agua. Ella decía que en Uruguay había baja percepción de riesgo en cuanto al agua, que el agua era un recurso dado. Mientras la escuchaba hablar de eso y recordaba que el viernes teníamos esta actividad, pensaba, en cierta medida, lo que Martina Casas está diciendo puede ser vinculado con el tema de la democracia. Nosotros los jóvenes, principalmente aquellos que nacemos después de 1985, nacemos con un sistema democrático, con sus falencias al principio y bueno, después se fue perfeccionando y se solidifican las instituciones del Uruguay, pero nacemos con una democracia dada, nacemos con un Estado de Derecho y como tales siento que a veces no nos damos cuenta de fenómenos que están teniendo lugar en la actualidad. En la época de los 70, en América Latina había una serie de dictaduras que condicionaron, en cierto sentido, también lo que pasó en Uruguay. Y si nosotros miramos lo que está pasando en América Latina hoy, nos encontramos también con una serie de crisis institucionales que están afectando y que Uruguay no es ajeno a ellas. Por ejemplo, tenemos la destitución de Castillo en Perú, tenemos la disolución del Congreso de Ecuador, tenemos lo que está pasando en Jujuy, en Argentina, la situación de Venezuela, la situación de Nicaragua, la polarización en Argentina, en Chile. Hay una serie de crisis que se están dando en América Latina y que preocupan a lo que es a la democracia. Y que Uruguay no es ajeno a todas estas crisis. Uruguay es permeable a ellas. Yo siento que los jóvenes tenemos que vigilar a la democracia, tenemos que entender que la democracia no está dada y que hay distintos hechos que permiten entender el riesgo, en cierto sentido, que está corriendo la democracia hoy por ahí en Uruguay. Por ejemplo, tenemos en Uruguay una fuerza política que surge en las elecciones de 2019, que al hablar de la dictadura habla de enfrentamientos, que al hablar de la dictadura niega una cantidad de crímenes que se estaban dando, que atenta permanentemente, que tiene discursos antidemocráticos, que incluso le quita autoridad al presidente que ellos supuestamente respaldan. En Uruguay se están dando una serie de hechos que están amenazando la democracia. El año pasado en Uruguay se constató que había espionaje a 2 legisladores. ¿Y qué hicimos al respecto? ¿Y qué conmoción hubo? ¿Cuál fue la reacción del sistema político? Yo creo que la discusión que estaban teniendo los compañeros está vigente hoy en día. Yo creo que los jóvenes, quienes estamos hoy aquí, tenemos que defender la democracia, tenemos que luchar por ella, porque siguen vigentes una cantidad de prácticas que estuvieron vigentes en la época de los 70, y el contexto regional tampoco nos ayuda. Entonces, mi reflexión hoy, a 50 años del golpe de Estado, es que los jóvenes, las jóvenes, tenemos que seguir vigilando la democracia, tenemos que seguir luchando por ella, tenemos que condenar el surgimiento de fuerzas políticas que hoy integran el gobierno y que tienen un discurso netamente antidemocrático,
y tenemos que decir, hoy más que nunca, nunca más. Si en algo nos vamos a poner de acuerdo, es en ese nunca más. Todos. Juan Carán, Juventud 250 por la Patria, Partido Nacional. Te toca cerrar. Gracias, Cris, esa es una ventaja. Yo creo que viniste tarde a propósito. Puede ser. No, yo comparto todo lo que han dicho hasta ahora. Me pareció excelente el intercambio entre los compañeros. Creo que enriquece mucho el debate. Aparte, la verdad es que se lucen con los conocimientos que tienen. Yo quería hablar desde mi condición de nacionalista. A mí me duele y me sorprende mucho cómo en el Uruguay nos permitimos que un grupo minúsculo, con mucho poder pero con mucha ignorancia, en nombre de cuidar la patria y en contra del marxismo internacional, seguro conceptos que jamás deben haber entendido en su vida, porque en nombre de defender la patria cooperaban con gobiernos extranjeros para secuestrar, torturar, matar y desaparecer orientales a mansalva, a cualquiera que no les cayera mínimamente simpático. En el Uruguay nos permitimos eso, y dentro de toda esa época tan oscura hay algunas cosas, lecciones para llevarse, que muchos ya la mencionaron, pero en el Uruguay nos permitimos tener en democracia elecciones tremendamente polémicas e irregulares. Creo que es algo de lo que no se habla mucho y se debería hablar mucho más. En el Uruguay nos permitimos que instituciones que deberían estar al servicio del pueblo pactaran con partidos y dirigentes políticos para proscribir sin duda al líder nacional en su contexto. En Uruguay nos permitimos que cómplices y artífices de esas situaciones hicieran su vida política hablando de filosofía, de derecho, de democracia, de política, y hablando mucho, pero habiendo demostrado nunca haber estado a la altura de la necesidad de la gente. Nos dimos el lujo de tener 2 veces a un presidente que le dio la espalda a su pueblo incontables veces. Entonces yo creo que como jóvenes hay algunos compromisos que tenemos que asumir, que son el de seguir transmitiendo los valores que implica la democracia, lo que hablaba hace un rato, esas cuestiones más cotidianas, pero también blindar la democracia, y no blindar desde la prohibición, sino blindar con ideas los fenómenos que mencionábamos hace un rato que suceden en la región. Uruguay no es ajeno, esos fenómenos totalitarios se dan constantemente, lamentablemente, para los países hermanos que están acá. Entonces, depende simplemente de nuestra voluntad, de hoy que somos jóvenes y somos militantes, pero si en algún momento alguno de nosotros o alguno de nuestros conocidos llega a estar en lugar de decisión, que esas cosas se sigan manteniendo, se sigan cuidando las instituciones, no permitir que se corrompan nunca. Y para finalizar, yo vuelvo siempre al nacionalismo del Partido Nacional, de ese integrador que se creó con gauchos descalzos, desarmados, sin caballos, peleando contra el ejército. Quisiera citar a Aparicio Saravia, que definió, creo que la patria de maneras hermosas, pero la mejor de ellas, y muy avanzado me parece para su época, fue definir a la patria como a los partidos en el amplio y pleno uso de sus derechos. Y en Uruguay hoy en día podemos decir que la patria está viva, que la cuidamos,
somos responsables a la hora de adjudicar la gravedad de los problemas que suceden en la vida cotidiana, pero eso no quiere decir que la patria pueda volver a ser lastimada. Para eso hay que esforzarse mucho. Tiene que haber consenso sobre ideas fundamentales, sobre la libertad, sobre el respeto, sobre el compromiso a crear un país entre todos, con diálogo entre todas las organizaciones sociales, todos los partidos políticos, que nadie quede afuera, porque cuando empezamos a dejar gente afuera, instituciones afuera de nuestro proyecto de país, el país va a ser más chico que su propia gente, así que depende de todos nosotros como ciudadanos ser conscientes, defender, tolerar, y lo único que no hay que tolerar son estos discursos antidemocráticos que con ese nacionalismo barato te vienen a decir que el Uruguay no se puede gobernar desde afuera, pero que jamás salieron a criticar a la dictadura justamente por ser simplemente un esclavo de voluntades extranjeras. Muchas gracias. Bueno, yo quería, para responderle una alusión a Marco, no más. Pero tranquilo, no, esa es la buena. No, tranquilo, no, acá la cuota de densidad se la cumplieron. No, los dos, están pasados. Vos cuando hablabas sobre el proyecto de ley, lo de Domingo Arena, ¿no? Te preguntabas lo de los partidos de la cual formamos parte de la coalición. No sé cuáles son las posturas de los demás partidos. Yo te puedo decir cuál es la postura de la Coordinadora Nacional de la Juventud, que hizo una proclama cuando asumió este año. La leo, dice: su enfático rechazo del proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto y algunos legisladores del Partido Nacional que favorece la liberación de militares presos por delitos consumados en el periodo de golpe de Estado en nuestro país. Asimismo, exhortamos a los legisladores de nuestro partido a no votar dicho proyecto. Eso por lo pronto va por parte de la juventud. El otro proyecto de ley, Lo otro que va sobre el proyecto de ley sobre la indemnización por la guerrilla, me parece medio estúpido estar planteando hoy que el Estado tiene que hacerse cargo de un hecho que ocurrió, que no fue por parte del Estado. La guerrilla no la instauró el Estado. O sea, me parece como hacer que el Estado te pague una indemnización por si te roban el auto en la calle. Me parece que hay algunos que van con esa postura y que siguen hablando de la teoría de los demonios. Algunos de mi partido reconozco, no me representan, pero bueno, cada uno es libre de decir lo que quiera. A mí me tomo la libertad de decir que es un tarado. Por otro lado, quiero invitar, porque sé que el Partido Nacional estuvo haciendo un par de actos en conmemoración a los 50 años del golpe. Sé que el Frente Amplio va a ser también mañana, no sé si la parte del sector serenista, pero quiero invitar, aprovechar que están todos acá, que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido va a realizar un acto de reafirmación de la democracia y un homenaje a los senadores colorados ballistas que defendieron las instituciones y la democracia y condenaron el quiebro institucional. Entre ellos a Mica Vasconcellos, Brauer, Lalo Pasaguirre, Maneco Floremora y Forcoy, entre otros. Era eso, nada más. O sea, el vino se pasó el aviso. De Yapa, ¿no? Yo aprovecho, no todos me siguen, entonces no lo pueden ver en mis redes. Agustín, Arturo, Juani, Luca, Ailén. No queremos hablar todavía. La mínima. No, decir que la Juventud de por la Patria también se manifestó en contra de la existencia de presos políticos en Uruguay y que comparto con Arturo, el Estado no debería ser que garantice beneficios a personas que sufrieron violencia privada, porque aparte se queda infinito. Esto es democracia, ¿no? Yo sumarme ahí, hacemos una por partido. Creo que estaría bueno y los invito a los otros 7 compañeros a sacar una declaración del día de hoy manifestándonos, como ya hizo la Juventud del Partido Colorado, como hizo una parte de la Juventud del Partido Nacional y como hemos hecho del Frente Amplio, en contra de estos 2 proyectos de ley. Como juventud, para demostrar, como muy bien decía Lucas, que como jóvenes a veces no nos tenemos que poner las mochilas de nuestros dirigentes. Así que bueno, los invito a eso y además invitarlos, como decía Tuto, a una actividad que vamos a estar haciendo mañana por parte de Convocatoria Feminista Progresista de la Juventud en el local de Fuerza Renovadora. Vamos a estar también hablando de estos temas, así que nada, invitados, ya que Tuto pasa el chivo, aprovecho y paso el chivo. Aprendan enseguida. Ailén, Marcos, Juan, Claudio, gracias a ustedes y en nombre de todos nosotros
Gracias a ustedes por acompañarnos. Fue una linda oportunidad de juntarnos. Gracias.